Un segundito, un minutico. Bueno, ahora sí, hermano, ya. La luna nueva de Libra. Resulta que para nosotros los seres humanos, las relaciones son pieza fundamental en el desarrollo, crecimiento de la individualidad. Nacemos con un cerebro totalmente maleable, con pocas sinapsis neuronales y a medida que empieza a gestarse una necesidad y la expresamos y recibimos una respuesta del entorno, empezamos a crear sinapsis, caminos neuronales para tener recordación, memoria, para tener identidad. Es decir, las relaciones juegan un papel fundamental porque es lo que permite que el cerebro haga sus autopistas, sus conexiones. Vamos hoy precisamente en nuestras madrugadas dominicales con Javier Aragón a hablar de esta luna nueva para cada uno de los 12 signos y algunas generalidades. Querido Javier, gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Juan, muchísimas gracias y un abrazo también para ti a la distancia, para la audiencia. Ya llevamos como 2 domingos que no habíamos podido coincidir por actividades en reunirnos en nuestro periódico astrológico dominical para estar hablando de estos cambios astrológicos y ahora este que viene, que es la luna de pasado mañana, creo que se perfecciona el 21. 21. La Ujú. tenemos el martes 21 y yo creo, Juan, que con esta luna, ese título que tiene, nos corresponde pinchar el globo, porque tiene como la fama de, ay, por fin llegó la luna nueva en Libra, entonces aparece la pareja ideal, porque Libra es lo bonito, y entonces la relación se va a mejorar, porque la luna nueva en Libra nos invita a reconciliarnos, y si empezamos a decodificar todo esto signo a signo, pues es un reto y más bien nos pones a trabajar, por el contrario, situaciones de relaciones, si hay una pareja y si no hay también, porque esto va en dos direcciones de encontrar esa sombra. Yo creo que es un título bien interesante que vamos a estar en esta semana, que se empieza a sentir. Feliz, Juan, de estar aquí, de poder llevar esta energía a todos los signos. Y es que prácticamente esto que estás mencionando, Javier, ha venido ya sucediendo no solamente por la luna nueva y ni la luna llena, sino también por la entrada del propio regente de Libra, que es Venus. Justo cuando entró en Libra, se encontró en oposición con Saturno y con Neptuno, que está abriendo la posibilidad de ver las relaciones desde otro ángulo, a poderlas ver de un punto más realista, para poder aterrizar toda la magia que trae, pero también para poderla ver y decodificar que la relación no es algo que está allá afuera, no es algo que vengan a atacarme o a enamorarme o a dañarme o a agradecerme, nada de eso. Esas relaciones son solo un espejo de nuestra psique. A través de lo que nos está resonando internamente, empezamos a ver al otro, porque si no resonara adentro ni lo veríamos, sería una persona transparente. Pero cuando hay una resonancia interna, es que empezamos a ver al otro, porque nos está reflejando algo que no podemos trabajar internamente y que necesitamos del otro para que con su interacción empecemos a reconocernos. Y ese punto que tú mencionas es lo que da clave o lo que espejea entre el romance de lo que se puede creer con Venus también que está allí, pero fíjate cómo Saturno y Neptuno, de una u otra manera, aspectando la luna nueva, también nos invitan a hasta dónde estoy buscando el 10, que es típico de querer buscar el 10 para llenar esa carencia y llenar estos vacíos o esto que me está pasando a mí. Lo normal es como, pues, vivir en el 10, como que pareciera que si está por debajo del 10 entonces no funciona, no está, no existe, no se da. Entonces digo pinchar el globo porque tiene la fama de que Libra es el perfecto, Libra es el equilibrio,
Libra es el que tiene todo en orden, Libra es el polite, ¿no? El que busca siempre la manera de cómo arreglar las cosas. Pero también hay que ver que una luna nueva en Libra invita a todo lo contrario, a cómo busco esa belleza y cómo busco ese paralelo, ese ganador ganador en medio de algo que no parece tan igual, sino por el contrario, cómo voy aprendiendo de ese desigual y lo voy integrando en mi vida. O aparece Plutón también en quincuncio diciéndole a la luna, entonces tire todo. Entonces bote todo porque nada sirve, ¿no? Hasta dónde, hasta eso es como cuando el hijo saca una nota y entonces saca 8.5, 8.7, 8.8, 8.1 y no, pero tienes que sacar 10, ¿no? Ahí está dentro del rango de favorabilidad, ahí está, o sea, está superior a 7. Pero no, como me empecino en que si no es 10, 10, 10, 10, 10, no, porque tienes que sacar 10 y la perfección, el 10, o sea, tiene que ser 10. Tú no te puedes quedar atrás. Y me reto y empiezo a buscar esa exigencia cuando en vez de disfrutar del 8.2 que sacó, o por qué no decirlo, de pronto sacó 5, de pronto lleva 5 en algo. Este ejemplo que doy en las relaciones, este ejemplo que doy en nosotros, en cómo me relaciono con el otro y hasta dónde puedo disfrutar de ese 5 y bueno, si allá hay 5 venga a ver dónde busco y negocio con mis 5 y empiezan las negociaciones con la luna nueva en Libra, Juan, negociaciones que son válidas y empiezan los acuerdos que son válidos de una parte, pero es el acuerdo que hago con mi luna nueva en Libra, es decir, con mi parte, cómo llego a un acuerdo yo con yo para poder fluir con lo que está afuera. Pero a veces entramos o puede estar la dinámica de llegar a un acuerdo afuera y eso es esperar que el otro cumpla el acuerdo, ¿no? Que se estire. Entonces hay tanto de alto como de ancho donde esta luna, lejos de ser muy equilibrada y muy romántica, pues está tirante. De por sí Libra es el signo que le corresponde eso, ¿no? Queda como en ese descendente donde tiene mucho del yo, de las 6 casas de abajo y mucho de las 6 casas de arriba y como que ala de ambas y está buscando un punto medio donde Saturno y Neptuno sí o sí pincha el globo, pincha las expectativas de lo ilusorio que quiero llegar a vivir, que es válido porque todos tenemos un ideal de algo, en lo que sea, en las relaciones, pero ahí es donde nos lleva como a vivir esa certeza de qué hay, hasta dónde puedo diluir esa imagen y lograr disfrutar de lo real, de lo que está en el otro. Yo creo que ahí signo a signo nos va a dar como más la pauta de irnos profundizar o de poder profundizar sobre todo que ahora está Quirón ahí en Aries, ¿no, Juan? Qué bonito este ejemplo que estás dando, porque a veces tú le preguntas a un Libra o que tiene un Stellium en Libra o algo, le preguntas si cómo va todo, cómo está tu relación, cómo está tu vida. Todo está divinamente. O sea, sí, y uno dice, ujú. O a estas mamás que están criando libras y todas libras y demás. Y la crianza y todo, no, esto es lo máximo, es lo más divino que hay. Y uno dice, ¿cómo no? O sea, O Juan, esta de, llevo 24 años con mi esposa y sigo enamorado de ella o estoy enamorado de él como el primer día. ¿Y cómo es sí, eso? sí, 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 sí. ¿Y cómo es ese Eh, tema? Por ahí va. Entonces, y precisamente Saturno con Neptuno haciendo posición y bueno, y que este punto, a ver, el punto cero de Libra mm, está muy tocado por la cometa cósmica que se está armando con los transpersonales. Pero por supuesto el punto 29 de Libra también, porque termina siendo un dedo de Dios o un yod de 150 grados también con transpersonales. Entonces, Libra para mí está siendo totalmente tocado para ver, ver, no estar viviendo un como sí, sino como es. Estoy viendo, estoy viviendo una situación y actúo en pro de ella. No me hago el que no es conmigo. Eh, hay algo con lo relacional que cuando tú te niegas a ver lo que está pasando, también te estás negando a ver los procesos de transformación y cambio. Yo pienso que esta luna llena, perdón, esta luna nueva, al tener una cuadratura con Plutón, es una luna de una iniciación, de una transformación contundente. Como es luna nueva y no luna llena, está hablando que te está dando herramientas para que entres en un proceso de crisis y transformación y evoluciones, tanto a nivel individual como social y de pareja.
que es una gran oportunidad para que las cosas no sigan siendo lo mismo de siempre, sino que se evolucione y entremos en otra fase. Una, una cuadratura con Plutón está diciendo, debe haber algo que muere, algo que se deja atrás, que tenía fecha de caducidad, para que abramos los ojos a lo nuevo que están haciendo. Exactamente, es quizás el punto más mediador donde también empezamos a mirar el nivel de exigencia con nosotros mismos. Porque cuando el nivel de exigencia con las negociaciones o con los acuerdos o con lo que nosotros tenemos como personas o como ideal, pues es muy normal que también eso lo proyectemos, proyectemos esa sustancia con el otro. Ahora Júpiter, que es el que puede hacer, yo creo que ahora vamos a compartir el mandala también, y Lo, Júpiter, que es el que puede llegar a expandir o a mostrar un poco más allá, nos empieza a relacionar hasta dónde genera un punto de tensión precisamente para lo que tú decías, de negociar. Yo creo que la palabra más clave es negociar, pero aquí, tratándose de Libra, podemos hacer dos cosas. Resulto negociando con la otra persona y eso se vuelve muy quironiana. Ahí está Quirón en los últimos grados de Aries haciendo lo suyo con la lunación, que se puede, porque esto es clave, Juan. Hay cosas que se pueden. Ahora, que convenga o que vaya a resultar en algo positivo o sostenible, es lo que no. Cambio, lograr negociar conmigo mismo es donde va a quedar más fácil en ese punto. Y es que está punto de perfecta. Ahí si negociación. la miras en esta fecha que tú estás compartiendo esta que es partil, ahí donde se da, ¿no? Un punto exacto. Sí, entre Quirón y Sí, Júpiter está Partil, ¿cómo no? es esa Está, parte que mencionábamos del pinchar el globo, o sea, no, lejos de lo que se puede creer, porque una luna nueva en Libra, pues entonces se puede vender como el ideal y el romance perfecto, y ahí es hasta donde tengo la exigencia de, yo creo que todos los componentes están puestos para eso. sí, em, sí, es que son unos aspectos, fíjate que cuando se hacen estos aspectos entre Saturno, Urano, hacia la luna nueva en 150 grados, los 150 grados es un quincuncio que hace que sean puntos ciegos. Y cuando son puntos ciegos desde la voluntad humana, es lo más precioso porque no se hace mi voluntad, sino la de la vida. Eh, Hay una serie de eventos fortuitos asociados a los 150 grados. Miremoslo en una carta en Radix natal. 150 grados corresponde a Virgo y a Escorpio. Son dos símbolos, dos casas, que una tiene que ver con el cuerpo, con las rutinas, con la salud, casa 6, y la otra tiene que ver con los procesos de transformación, crisis, las hormonas. Se muere el niño y nace el puber muere y nace el joven, porque las hormonas y la vida y lo escorponiano hace que haya una evolución y un cambio, sí o sí. Y son temas en donde a veces la voluntad humana pues no tiene, o sea, tú por más que quieras decir, no me duele la cabeza, no me duele la cabeza, pues ahí te duele hasta que no te deje de doler, ¿sí? O un brazo o lo que sea, ¿sí? Lo mismo en Escorpio, tú puedes decir, lo que estoy sintiendo no es, no es, no es, y síguelo negando y verás que la vida te empuja a vivir una situación casi que del destino. Esos son los quincunциos, son los 150 grados en donde no tenemos un control de voluntad humana, pero las cosas se hacen. En este caso, Urano en una de las puntas, Saturno y Neptuno en la otra, y el dedo de Yod se termina completando con la oposición acá con Quirón, ¿sí? En este punto, pues todos esos tres puntos y el sextil que hace entre este y este, esos tres puntos están nombrando que necesitamos aprender a recibir la vida en el formato que viene, porque es que Libra es muy dado a querer armar desde su raciocinio y su forma de ver el equilibrio de la vida, la justicia de la vida, quiere terminar poniendo todo en esas márgenes para que funcione bien, súper bien y más que bien, ¿sí? Y en realidad aquí lo que hay es que ser es más humildes y aprender a recibir lo que la vida nos está trayendo desde Saturno Neptuno, que tiene que ver con la realidad y la imaginación, sí, pero con pies en la tierra. Y por otro lado de Urano, que me está hablando de necesito hacer una renovación de los valores, renovación de cómo estoy viendo el mundo.
Exactamente. ¿Cómo crees que lo empezamos por ubicando a Aries y al paredón, Sí, llamando a Aries a sí. a la lista, ¿te parece? Que venga, que exactamente. Vamos entonces a empezar por los 12, por cada uno de los signos para ver cómo va esta luna. Lo que voy a hacer acá en el Radix es ir moviendo la hora para que nos vaya apareciendo cada uno de los signos en ascendente y de esta manera poder hacer un análisis de qué representaría la luna nueva en grado 28 para las distintas casas o signos también. Esto puede dar resonancia, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de Aries o lunación en casa 7. Bueno, yo creo que aquí Bueno, Aries, Juan, si arrancamos mientras tú estás ahí dibujando en en el mandala los puntos estratégicos, si hay una carga energética de ascendente en Aries, Sol Aries o Luna Aries, es una luna que te invita en la casa 7, próxima a depurarse, porque hay que ver que en ese grado final de 29 también es como estar dando el último análisis. Los grados 29 de cualquier signo nos invitan a reevaluar ya al final para pasar o la invitación de pasar día miércoles de la próxima semana. Si se da el martes, entonces día miércoles o jueves es algo que invita ya a la regeneración, que es lo que va a ocurrir cuando el sol entre en Escorpio y esto dará también lugar a la próxima luna llena que se dará en el eje de Escorpio-Tauro. Es decir, que esta luna nueva que se está dando en Libra para Aries en la casa 7 es la invitación contundente a mirar dos cosas. Me quedo en la crítica quironiana, dolor, porque es típico de que en este caso Aries tiene a Quirón, es portador de una herida, es lo que está diciendo, porta la herida que la veo reflejada en el otro. Y aquí sí que aplica este que hemos utilizado varias veces, Juan, de decir no es que el otro me hiera, sino que me está tocando un punto sensible del cual yo ya vengo herido. Yo ya vengo lastimado, entonces Quirón en Aries le está diciendo ascendentes, soles y lunas en Aries, nótese que usted trae una herida que no se la hizo el otro. El otro simplemente está mostrando o está tocando el hombro donde usted ya fue herido en el pasado, típico de Quirón, que está mostrando y sacando temas a colación del pasado y que todavía están ahí, superfluas, que todavía están ahí como sin saber y sin sentido. Y esta oposición que le hace la luna nueva es como la invitación a me quedo y me alejo totalmente de manera ariana, porque Aries tiende a alejarse. Aries cuando tiene una herida tiende a alejarse y poco relacionarse con el otro porque el otro me hirió. O a evadir también que pueda caer en este tema de evado relacionarme con el otro, ¿sí? Porque me duele tanto lo que me hicieron que entonces no me voy a exponer. Y es al contrario, cómo encuentra ese par dentro de sí mismo y cómo relaciona esa herida para salir resiliente de esas experiencias que vivió en el pasado y ahora en ese grado 29 de Libra se permite transformar la forma de amar o transformar el ideal que tiene para próximamente la luna llena que se va a formar en Escorpio Tauro le dé ese valor, ¿no? Y pueda sacar realmente una sustancia, algo provechoso para lo que vaya a estar viviendo más adelante, sobre todo en temas de relación. Claramente creo que es el signo que está siendo más llamado a mirarse, es el signo que está siendo más llamado a no buscar tanto en el otro, sino en sí mismo cómo puedo hacer. Pero es difícil, Juan, no imposible, pero sí es difícil por el tema de que tiende a aislarse. Me duele, entonces como estoy herido y como estoy dolido, nadie entiende esto. Y por el contrario, la luna le dice, no, atrévase a la relación, atrévase a ver el vaso medio lleno, atrévase a mirar que todas las relaciones o las personas que pasaron en tu vida pues tienen un significado. No conoces a alguien porque sí. No te acostaste con esa persona o no tuviste una relación tantos años con esa persona simplemente porque fue un error. Entonces es como dejar de ver el error y empezar a mirar cuál fue el ganador que me dio. Por eso es tan retador una luna, porque a la final es fecundar otra cosa dentro de mí mismo para poderme relacionar mejor con el otro, ¿no? Javier, es que yo creo que Aries necesita aprender a entender que nadie tiene el poder de dañarte y de crearte una herida. Eso es falso. Lo único que hace la otra persona es poner en evidencia algo que tú traes de infancia, de adolescencia o incluso de prenatal o incluso ancestral, que la relación lo único que hace es
muestra tu herida, te hace doler la herida porque te pone la mano, te abraza justo donde te está doliendo, ¿sí? Y en ese sentido, deja de otorgarle tanto poder al otro, porque el otro simplemente es el espejo de lo que a mí me está doliendo. Y yo no puedo delegar mi felicidad, mi bienestar, en que el otro cambio o supuestamente me deje de herir, porque ahí te estás desempoderando completamente. El otro no tiene que cambiar, el otro no tiene que hacer nada distinto a lo que ya hace. Eres tú que tienes que empezar a ver cómo la herida que te está mostrando empiezas a cerrarla, empiezas a mirarla, a airearla. Y para eso, en ese sentido, Aries está supremamente llamado en esta luna nueva porque su regente, que es Marte, está en una conjunción partil con Mercurio en Escorpio, lo cual está diciendo una de las posibilidades y de las soluciones es hablar de lo innombrable. O sea, déjate de ese cuento de que como esto duele, ya démosle paso, pasemos la hoja, no pensemos en ello y dejemos que la vida siga. No, señor. Con Mercurio, Marte, necesitamos hablar de ello. Hablarlo, comentarlo, soñarlo, gritarlo, llorarlo, reírlo. Pero lo peor que puedes hacer, querido Aries, es hacerte el que no es contigo. Eh, Puede llegar a ser un efecto supremamente catárquico, ven Mercurio, Marte. Y como está en tu casa 8, querido Aries, lo que está diciendo es que está funcionando para tener un rearranque, un nuevo compromiso contigo mismo. ¿Por qué estamos hablando de un nuevo rearranque? Porque tú, Aries, está siendo tocado por Saturno y Neptuno que van a entrar en el 2026 de lleno a hacer una conjunción en el grado cero, en la grieta cósmica. Entonces, para poder darle la bienvenida a esta nueva era tuya, necesitas hacer un cierre. Y eso es lo que se está haciendo en este momento con esta luna nueva que está marcando también el inicio de un Mercurio retrógrado. Está Mercurio entrando a presombra del grado 20 hasta los primeros grados de Sagitario. Va a empezar después en noviembre a retrogradar esos grados. Por lo tanto, está diciendo qué buen momento para que te sientes a escribir tu dolor, que te muestres con alguien ese dolor, que lo puedas dialogar, conversar y darte cuenta que no es el otro el que te daña. El otro solo te está mostrando algo que tú debes reparar en tu vida. ¿Y qué es lo que se debe reparar con un Quirón allí? Pues el yo soy. ¿Por qué, por qué no te crees lo que eres? ¿Por qué no te crees lo que has cultivado, lo que has generado? Un Quirón en casa uno nunca nada es suficiente. Mis luchas no son suficientes. Mi fuerza no es suficiente. Mi energía no es nunca suficiente. Entonces es un momento de hacer una reevaluación. Recuerda, no es el otro el que te daña. El otro está mostrando tu herida que debes procesar. Y esta es una invitación a procesar, a trabajarla, a evolucionarla. Además que lo que mencionabas, ¿no? Es un punto justo al momento de la luna nueva, es un punto donde Mercurio va a regresar ahí. Es decir, del trabajo que se haga esta semana, Mercurio lo va a estar recordando para el próximo noviembre, para más adelante, y como recapitular y resarcir, volver a reevaluar todos estos temas quironianos. Yo creo que es el signo que por ser el portador de la herida, por ser el portador del centauro en este momento, está haciendo, tiene como la delantera, tiene como esa batuta, esa responsabilidad también de a empezar a alquimizar, que puede polarizarse, ¿no? Mejor me duele tanto que ni lo miro, o me quedo mejor solo o sola que mal acompañado. Puede llegar a ser también. Muy Y bien. si se hace, y a ver, si ni lo miro, lo que pasa con un Mercurio en Escorpio en conjunción con Marte, eso termina siendo un volcán, Javier, en donde después se termina expresando en cólera, en furia, en agresividad, en un malestar interno o incluso en una depresión, porque Marte embotellado puede llegar a ser una implosión interna, en donde no entiendo por qué estoy triste, por qué estoy deprimido, por qué no puedo dormir, ¿sí? Y lo que sucede es que algo necesita darle voz. Airearlo. Interesante para Aries, ascendentes ahí.
sobre todo ascendentes arianos innatos, yo creo que está bastante intenso. Vamos ahora a Tauro. Tauro, ascendentes en Tauro, o si tienes el sol en Tauro, o si tienes con la luna exaltada en Tauro también, pues valdría la pena, tratándose de una luna nueva en Libra, mirar también este punto. Una lunación que está anunciando cierres y finales en casa 6. Entonces, una luna nueva en Libra da las opciones de empezar a generar, y esto es muy positivo por un tema taurino, dado que uno de los planetas regentes de Tauro es Venus, que juega de local, en este caso Venus en Libra, ayuda también a que Tauro pueda hacer este proceso digestivo de hábitos, digestivo también en la parte de cómo se está nutriendo y sobre todo cómo se nutre a través de las relaciones en la casa 6. En la casa 6 nosotros hacemos múltiples cosas, la cotidianidad, en la casa 6 también nosotros vamos viendo los hábitos que se relacionan más intrínsecamente, los más cercanos. Entonces la luna nueva dice hasta dónde las relaciones con los demás pueden llegar a nutrir, generar algo para mi bienestar o algo donde pueda hacer incluso. Recordemos que es el tema trabajo, pero no solamente el trabajo donde cumplo un horario, sino el trabajo que venimos haciendo con nosotros mismos. La casa 6 es muy nuestra, es muy cotidiana en lo que yo hago con las relaciones, cómo sumo también dentro de las relaciones. Aquí es donde pueden llegar a aparecer también desacuerdos en formas de pensar y demás, y desacuerdos en las expectativas que no logro cumplir. Júpiter se vuelve muy exigente si lo miras aquí, en esa cuadratura en la casa 3 como que Júpiter haciendo ese aspecto tenso para Tauro, también da lo mucho de temas que no he resuelto, Juan, atrás, típico de Quirón en la casa 12 que no he resuelto del pasado, resulte cobrándoselo a nuevas relaciones, ¿no? Sobre todo Venus allí en Tauro proponiendo nuevas relaciones a algo que no me cuadra o que no tiene nada que ver. Entonces aquí Tauro siento que debe ser más vigilante de la oposición que le hace Quirón en su casa del inconsciente. Y cómo dice hasta dónde he logrado ser resiliente de las relaciones anteriores, he podido sacar o nutrirme a través de esas relaciones y ahora estoy como más limpio para poder salir. Esa es una. O la otra, caer en las tentaciones de Marte y Mercurio que están al frente y ver por completo algo que no entiende. Yo creo que estos son antagonistas, sobre todo Marte, desafiando todo lo que pueda sentir o percibir Tauro como ascendente, ¿no? Porque además es un punto álgido, es un punto que cada 2 años que Marte visita Escorpio, le pone tareas a Marte, como que lo reta y lo obliga a moverse, ¿no? En un sentido opuesto y ahora lo lleva a algo que no es tan fácil para los taurinos, como que desplazar su forma de pensar, desplazar su forma de amar incluso, o sus creencias con respecto a. Yo creo que ahí esa luna nueva en la casa 6 le invita a regenerar y a tener una dieta distinta en cómo lleva sus relaciones, a nutrirse de una manera distinta o parecido a lo que decíamos, hasta dónde estoy buscando el 10 también, o hasta dónde me quedo y negocio con el 6-5 o el 7-5 y me nutro de eso, ¿no? Venus también en 6. Mm, qué buen análisis, sí. Yo creo, Javier, además que como esta luna hace una cuadratura aquí a este Plutón en el medio cielo, está haciendo unos procesos de evaluación de qué tanto estoy obsesionado por un proyecto que termina mermando mi salud y mis rutinas del día a día. Entonces esto está pidiéndole a Tauro como piensa un poco más en tu día a día, en tu qué hacer. Cuida de ti, cuida de tu dieta, cuida de tus rutinas. Y además, esta luna nueva es la antesala de Urano, que para noviembre 8 se está devolviendo de nuevo a Tauro y va a tener 6 meses en los últimos grados acá de Tauro, pidiéndole a Tauro que haga una evaluación y un balance de los 7 años, de todo aquello que se ha roto de estos 7 años. Entonces, tener una luna nueva de Venus es precisamente encontrarle el valor, algo que para Tauro es su centro, su punto focal, su mito personal,
ayudar siempre a encontrarle valor a las situaciones, encontrar qué recursos me trajo este proceso de vida, todo esto que se rompió, cómo me está sirviendo para tener una mejor autoestima y para reencontrar realmente el centro de mi vida. Eh, entonces, en resumen, yo le diría a Tauro, evalúa qué tanto por un ideal laboral estás obsesionado y rompiendo tus rutinas y terminando supremamente cansado, incluso en camino a una enfermedad por no tener conciencia de tu cuerpo, de tus dietas, de tu sueño, por un lado, y por otro lado, cómo empiezas a hacer un proceso de síntesis y de balance, de valorar los últimos 7 años de vida con todo lo que se llevó Urano y todo lo que rompió para dejar atrás ese cascarón y ver lo que realmente estaba en el centro. Sí. Además que vienen muy movidos, ¿no? Yo creo que tuvieron un break ahora que Urano estuvo dándole entrada a Géminis, les dio un mini break que pudo dar también, hacerlo sentir un poco mejor y ya al devolverse es como, ay, yo pensé que esto ya había pasado. Y ya vuelve otra vez estas sensaciones, emociones. La ventaja de Venus, ¿no? De todas formas que Venus está muy participativo y como regente, pues ayuda a que este reto que le pone Marte en temas de relaciones, se alcance, sea lograble, ¿no? Sea a la final un proceso de aprender. Creo que es la posición más difícil cuando Marte está en Escorpio, que lo reta a Tauro a desplazar cosas que a veces sería más cómodo dejar así. O como tú mencionas, o hagamos de cuenta que no pasó nada. Hagamos de cuenta que aquí no está pasando nada y dejemos eso para después. Es más fácil muchas veces para esta energía taurina esperar que algo lo mueva obligado a yo tener que desplazarme a. Y esto dependerá mucho también de acuerdo a cómo tengan el ascendente, sol y demás, de manera personal. Mm. Sí, y un último tema que acabas de mostrarme allí es que también con un Plutón en el medio cielo, ¿qué tanto todo lo que estoy haciendo es por unos mandatos o por un tema de atrás o porque simplemente se debe estar haciendo porque es lo que se debe hacer? Entonces viene a ser como un corte y hacer un proceso de un rito de iniciación, de darme cuenta de que los objetivos de vida que me estoy planteando realmente son por mí, para mí, y no para traer la sonrisa de papá, de mamá o de la sociedad alrededor. Sobre todo tan visible. Sí, totalmente en acuerdo. Pues Javier, Géminis. vámonos para Géminis, sí. Géminis, Géminis. Géminis. Bueno, una luna nueva en Géminis. Hay algo que favorece y es que es como los finales, al ser los finales de Libra, socializa muy bien. Digamos que ahorita estos meses, estos últimos meses, los signos de aire, pues han tenido mucha energía disponible. Soles, ascendentes, lunas en los distintos signos Acuario, Libra o Géminis. Entonces hace parte de la triada donde este quincuncio tal vez invita a que las cosas o los disfrutes y las relaciones también tengan un tema de no perfección, de que nunca hay esa pareja ideal. Los ideales pueden llegar a estar saboteados, y digo ideales porque recordando siempre que esta luna nueva está de protagónica con Quirón. Entonces, Quirón en la casa 11 en esos ideales de pareja, y la casa 5 que es tan enamoradiza, y allí es donde se está fecundando la luna. Las lunas nuevas se fecundan, ¿no? Finalmente Sol y Luna se encuentran y ocurre esta fecundación en Libra, y Venus que está allí, la casa 5 que es muy romántica, de todas maneras la casa 5 invita al goce, al disfrute, al noviazgo, no en vano es la casa de el enamoramiento, es donde me enamoro, es donde tenemos en primera línea después de uno, 2, 3, 4 y de la familia, como que hago contacto en la 5 con un otro que me produce una cantidad de sustancias químicas y me voy creyendo que a lo mejor es la perfección y es lo total. O la idea de ese primer amor y que voy a casarme y a tener hijos por allá cuando nos enamoramos, Juan, a los 15, a los 16. Y eso es mucho la casa 5 con este tinte de Venus, ¿no? De Venus que adorna mucho. ¿A qué voy con todo esto?
que si bien es un proceso humano que todos estamos viviendo por allí, Marte y Mercurio también en la casa 6 dice, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a soltar esa casa 5 y a no quedarnos ahí, que eso puede ser mucho de Géminis, quedarse mucho también en la casa 5 y si esto deja de ser casa 5 entonces el amor ya se murió, ya se acabó y hasta dónde solamente me permito vivir los ideales mágicos de casa 5. Las relaciones se van transformando, muchas veces no es tanto que el amor se muera, sino que se va transformando y en el medio de esa transformación propia de mí mismo, del yo, pues ya no me gusta como antes, o ya empiezo o tomo otras decisiones en mi vida. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para soltar el ideal de lo que puede ser o de lo que tiene Quirón, de que la otra pareja me solucione, o de querer buscar en la casa 5 en esa magia, en ese elixir, de que todo sea como perfecto en una relación y si no es tan así. Creo que la casa 5 invita mucho a esa conexión con el niño, Juan, o la niña, con ese niño de nosotros, con esa versión que fuimos de niños, o hasta dónde también estoy siendo el niño en una relación ascendente en Géminis, soles o lunas, hasta dónde estoy viendo a la otra persona y no me estoy empoderando, que es lo que me invita Saturno en casa 10 en Piscis, también en ese punto de decir, a ver, asume también tu responsabilidad en una relación y no todo va a ser pimponeo, no todo va a ser magia, no todo va a ser crispeta, sino todo va a ser, ¿sabes qué película quieres ver? Que es quizás el pecado de la casa 5 caer en ese enamoramiento y si ya no estoy en ese elixir, no, químicamente dura un año, año y medio a lo mucho. Entonces, evidentemente, la vida, tarde que temprano, nos va a sacar de esa comodidad libra, de ese perfeccionismo, y Saturno está en ese quincuncio diciendo, suelte con Neptuno en la casa 10 ese ideal de que esto va a llegar usted a viejito sintiéndose así con una pareja, no, las relaciones se transforman. Y justamente en eso está el hecho de que me voy transformando y ya no voy a sentir lo mismo. Claro que no vamos a sentir lo mismo que la primera vez que nos conocimos. También es como ese sacudón, ¿no? Que exige Saturno en casa 10 en quincuncio de que hay algo que lo va a cambiar, no, no eternizar, que de pronto puede ser esto, está muy romántico. Si tú te fijas una luna nueva en Libra con Venus ahí en casa 5, pues podríamos decir que el amor perfecto y esto, y es todo lo contrario. Es justamente vivir las relaciones en medio de la imperfección. Yo creo que sí, bien interesante para Géminis que puede llegar a ser el niño eterno de quedar que esto no se acabe o de que esto que estoy sintiendo no termine. Va a terminar Saturno en 10, quincuncio ahí. Buenísimo esa evolución que le diste ahí. Me encanta porque es que tener una lunación en casa 5 es es querer irradiar. Y como está en Libra y en cuadratura con Plutón en Acuario, esa irradiación se vuelve obsesiva. La vida debería ser solo juego, solo libertad, solo posibilidades, solo enamoramiento, solo oxitocina y endorfinas y demás, que, ¿sí? Cuando en realidad, pues, no, eso es solamente una parte y es una parte que si se demora mucho en el cuerpo, quema todos los fusibles, además. Sí. Entonces, en este momento, el regente de Géminis, que es Mercurio, al estar en una conjunción partil con Marte en Escorpio, mira, me vi una película muy bonita en Netflix que se llama Días Perfectos. Me la recomendó alguien en YouTube, en un comentario en YouTube, en donde es una película japonesa en donde el hombre es un hombre como unos 60 años que lava baños públicos, ¿sí? Y tiene sus rutinas, ¿sí? Y de repente llega su sobrina y bueno, pasan unas historias, la película es lenta con una fotografía preciosa, él es amante del rock antiguo, del rock, del rock de los clásicos del rock y tiene en su camioneta un cassette. O sea, ¿por qué la traigo sobre nuestra conversación? Por la sencillez, Javier. ¿Sí? Un Mercurio en casa 10 está diciendo, la forma de tú reparar algo es con tus rutinas y volviendo a lo sencillo. ¿Qué tal si te haces cargo de ti mismo? ¿Qué tal si no delegas muchas cosas de tu vida a otras personas? Si velas por tu orden
Y ahí empiezas a tener un proceso de catarsis, Mercurio, tan necesario e importante porque te has venido sobrecargando de tratar de mantener a todo el mundo contento afuera a un precio elevadísimo. Entonces, lo que está diciendo esto es como, vuelve a ti, bájale a estos ideales de perfección, de idealismo, de lo que debería ser o no ser en la vida. Y más bien recuerda que habitas un mamífero, habitas un cuerpo y que haciendo estas rutinas del día a día puedes llegar a sanarte, a encontrar un equilibrio interno. Esto también yo le diría a Géminis, habla, escribe, comenta, ve a terapia, eh, date la oportunidad de escucharte. El otro solamente te está mostrando la herida que tú ya traes. No es culpa del otro lo que te sucede. Es un momento de hacer un trabajo con ello, aplicado además. Totalmente. Yo creo que ahí es soltar ese Quirón en casa 11, sí, totalmente es ahí el trabajo de, además que la casa 5 tiende pues son los gustos, los placeres de la vida, pero los placeres de la vida no son eternos. Y suena, ay, pero amaneciste hoy como deprimido, tal, no, sino que la casa 5 no es la única, o sea, hay 12 casas. Y la casa 5 apenas ofrece una parte, ¿no? De momento que es importante, pero es una luna nueva. Claro, aquí estamos leyendo todos los matices, ¿no? Porque si fuera solo luna nueva en Libra con Venus ahí, qué delicia. Si quitamos el resto, si quitamos el resto de lo que hay, pero analizándola es ese punto. Me encanta a Además, trabajar. Javier, yo creo que con la cuadratura con Plutón, Géminis está en un rito de iniciación y de paso que puede llegar a nacer desde lo relacional. Lo relacional está invitando a dar un salto para de pronto que haya un mayor compromiso consigo mismo, algo que a Géminis le pica, le da urticaria, le da, sí, porque ¿cómo así que me vas a comprometer y me vas a hacer firmar esto o me vas a... sí. Pero aquí con una cuadratura con Plutón ahí en la 9, tal vez sea un gran momento esta lunación para que haya un antes y un después en la forma como te estás comprometiendo con tu vida, con tu propia vida, y que te permitas hacer una catarsis. Yo creo que acá lo más importante es dejar de obsesionarme por un ideal, Plutón en Acuario, por un ideal, por un futuro ideal, para más bien mirar y qué es lo que realmente tengo, qué es lo que hay. Eso es el regente en la casa 6 con la simpleza de lo que hay, no con lo que debería ser. Sí, muy diluyendo también relaciones, diluir la forma de... Vámonos Bueno, para cáncer. cáncer, querido Javier Aragón, para cáncer o si la lunación cae en casa 4. Cáncer, cáncer del zodiaco. Esta luna, bueno, todas las lunas nuevas son importantes, dado que Cáncer, su planeta en este caso, Júpiter que está allí, Júpiter es uno de los integrantes en esta lunación. Creo que después de Aries, si bien todos los signos del zodiaco tienen un tema a trabajar, después de Aries yo pongo a este de segundas en la lista. O es más, casi que le puede estar robando el puesto a Aries, porque Aries es el primero. Pero creo que ascendente cáncer, lunas, soles en cáncer están más movidos por varias razones. Uno, Júpiter está allí. Entonces la presencia de Júpiter obliga en este aspecto astrológico y literal, la palabra es obligar. Una cuadratura nos obliga a movilizar algo, nos obliga a buscar las piezas que no vemos. La luna que se está dando, la luna nueva, pues justamente coincide en la casa de cáncer, casa 4. Allí está Venus, donde hay muchas cosas. Esta fecundación, Sol, Luna, esto que se está fecundando, se da también además en el útero de donde nace todo, que es la raíz o la fuente de donde nacemos finalmente nosotros, ese hogar, esos ancestros. Ya hay mucho. Es como si esta luna nueva le dijera a Cáncer, hay mucho, hay bastante. Es más, tienes por demás. Júpiter ahí también está diciendo hay bastante. Solo que
Saturno arriba con esa exigencia, con ese quincuncio y ese Quirón, esa herida que está viviendo o experimentando Cáncer en su casa 10, posiblemente no sea las exigencias de las metas que tú te habías puesto, te habías trazado, con lo que tendría que ser. Esto es bien interesante porque es un Quirón, fíjate Juan cómo juega un Quirón en la casa 10. Es muy visible, o sea, esconder un Quirón en la casa 10 en Aries, esconder algo de la casa 10 es casi que imposible, porque es la casa de lo evidente y de lo que ve, todo el mundo ve de mí, la casa 10. La Entonces corona. es un Quirón desde Aries haciéndole una oposición a esta lunación en la casa. Es como si tuviera mucho, pero al mismo tiempo Cáncer sintiera el vacío y se pusiera de pronto un tema, además como decir, no, pero es que ¿dónde me ves todo eso? ¿Dónde me ves la riqueza? ¿Dónde me ves? ¿Dónde dices que tengo? Y es ese vacío emocional donde lo único que está pidiendo esta luna es en este caso reconciliación conmigo mismo, que es la tarea más grande. Es más fácil incluso muchas veces reconciliarse con una ex. Reconciliarse con un ex puede llegar a ser más fácil con una otra parte ajena a mí a tener que hacer ese casamiento, Juan, conmigo mismo. Que además Cáncer pide mucho asistencia de los demás, porque Cáncer es esa parte que le oculta y Cáncer le aterra dejarse en evidencia. Cáncer le ocupa mucho mostrar sus verdaderas emociones porque dice, aquí me quitan una tenaza, si me estiro mucho, ¿sí? Y está buscando todo el tiempo protegerse, es la protección y proteger a los demás. Entonces, tal parece que esta luna nueva que se está dando en la casa 4 en oposición a Quirón, con todos los aspectos que tiene y dado que Júpiter también invita a ir más allá, es como tener y no tener. Es como buscar ese vaso, ese punto medio lleno y Cáncer realmente observar que tiene muchísimo y quizás lo que falta es poco y eso poco que falta nunca va a llegar. Yo creo que es un signo que a lo mejor se puede estar exigiendo demasiado la perfección, exigiendo y pidiendo mucho, y si no lo hace consigo mismo, lo puede estar haciendo con su entorno, ¿no? Porque de todas maneras Quirón lleva a que esto que se inicie o a esta relación y demás, los es que si esto fuera así, es que si esto fuera así, organizando en medio del drama la casa 4, organizando el hogar, organizando a los demás, de cómo tendría que ser para y Júpiter también tiene eso, ¿no, Juan? Cuando coincide con estas cuadraturas en una luna nueva, es más importante Júpiter en Cáncer, ahora me siento inflado, me siento inflada, y esto es más importante o esto es más doloroso que tu dolor incluso. Sí, si a ti te duele, pues a mí más, porque yo vengo de 1000 batallas. Y es un tema conflictivo, ahí está. Claramente no es un tema, no estamos diciendo que sea malo, no es bueno, pero sí es un proceso muy circunstancial. Además, Plutón en la casa 8 pues no deja de hacer lo suyo y sentirse que es como si hay algo que debe derrumbar y también es algo que debo aprender a soltar y es quizás el ideal de ensuciar, de que las relaciones o lo perfecto o las parejas o los hogares nunca van a ser y abandonar esa idea quizás de la perfección y ahí es donde le puede costar mucho. Yo creo que tiene bastante ahí. Uy, sí, Javier. Me encanta esto que dijiste de Quirón en el medio cielo, porque yo creo que Cáncer necesita aprendérselas también a creérselas, a creer, porque es que con un Quirón pasando por ahí nunca me considero lo suficiente. Además, con Cáncer tiene un nivel de exigencia para consigo mismo muy alta, dolorosamente alta, y por eso termina más bien evitando vivir hacia afuera y quedándose más bien cuidándose en un refugio para evitar el contraste que puede dar la realidad de lo que construyó y que no llegue a los ideales propuestos de sí mismo, ¿sí? Mira, hay algo que para mí la casa 4 representa siempre y es el final. Fíjate que la casa 4 es la medianoche, se termina el día y arranca uno nuevo. Cada vez que tenemos una lunación y en especial una luna nueva, es como empezar el principio del cierre. Vamos a generar y a gestar que ya las cosas no tienen por qué seguir siendo así. ¿Qué es lo que para mí me está nombrando a Cáncer esto? Pues Júpiter está iniciando ciclo en su casa uno. Júpiter está diciéndole, a ver dónde está la mujer o el hombre lleno de coraje y valentía para ir por lo suyo.
¿Dónde está la capacidad que se tiene en la vida? Cáncer puede estar muy subordinado a la protección y a los ancestros y al pasado, y por eso no arrancar y no arrancar, y decir, ay, cuando pase esto, ay, cuando pase aquello, y no arranca. Bueno, esta luna nueva está diciendo, ¿de verdad vas a esperar hasta que baje el ángel mismo o el Mesías mismo a que te haga el toque para decirte ya es tu momento? ¿O vas a definirlo desde el corazón y desde adentro? Este es tu momento. Esto está hablando una lunación en cuadratura con un Plutón en cúspide de la 8. Está diciendo, regenérate, entra en tu metamorfosis para que te salgan las alas, despliega todos tus colores y toda tu alegría, porque de lo contrario te vas a quedar ahí protegiéndote con el exoesqueleto supremamente activo. ¿Y qué? Cuando llegues a los 70, 80, 90 años y te mires al espejo y vas a decir, ah, bueno, sí, la vida fue muy bonita y me protegí tanto. O vas a llegar a contarte historias en donde me rompieron el corazón una y mil veces y aprendí a reparármelo una y mil veces, que es realmente lo que necesita cáncer trabajar. Hay muchos cangrejos que les quitan una pata y vuelve y les nace la pata. Y eso es lo que necesita entender cáncer, que es el signo más resiliente del zodiaco y que necesita aventurarse para conocer su resiliencia, para conocer sus capacidades y su heroísmo. Esta luna nueva está hablando de ese poder, de hacer un cierre y entrar en una dinámica llena de coraje, de valentía. Aprovecha que Júpiter solo pasa por tu signo cada 12 años. No lo dejes pasar así nomás. Te queda todavía hasta mayo, junio del otro año con Júpiter allí. Entonces, ánimo, wake up. Sí. El famoso wake up, atreverse en medio de lo que no se ve perfecto, porque si buscamos la perfección de hogar, perfección de relación, creo que es lo que más, el estándar que más le puede martillar, que a veces cáncer busca también es esa perfección, ¿no? Y esa perfección del hogar, de familia, ideales, el ideal de familia, de hogar, de perfecto, de que todo cuadre, no separarme porque para que esto se vea bonito y si no la foto ya, ¿qué hacemos con esa foto? ¿Sí? Ese es el tema. Hay que tapar, pues tapemos, pero la foto tiene que coincidir con la realidad de la visita, todos vestiditos. Es un tema, es un tema ahí que Plutón lo lleva a regenerar muchas veces esos ideas. Ahora como hay tanta energía de aire, fíjate cómo Urano, Plutón, Venus, entonces está jugando también de airear esos conceptos y esas creencias que es válido otro tipo de familias, es válido otro tipo de... Es que, Javier, el aire está muy conectado con el mundo ideal de las cosas, ¿sí? O sea, lo que es Libra, Acuario y Géminis, la ensoñación de las cosas ideales terminan subvalorando la realidad que sí construimos con nuestra humana realidad. Entonces, ¿qué sucede? Para Cáncer, tener en su raíz a Libra es como tener la imagen de la familia perfecta, el ideal de las cosas, todo funcionando en un supremo equilibrio, lo cual es falso y no existe en un mundo como el que habitamos. En el mundo que habitamos, los buenos pierden, los malos ganan, las cosas son distintas. La justicia y la justeza no son el día a día, son cosas que a veces sí pasan y hay que celebrarlo cuando pasa, pero cuando no, es comprender que es la vida como es. Entonces, Cáncer, para evitar que le rompan el corazón, o sea, su corazón ideal, lo que está abajo, pues evita hacer, evita moverse, evita enamorarse, evita crear acciones, cuando en realidad es el signo de la manifestación. Cáncer es el signo donde se manifiesta el alma en este mundo. Pero para eso debo entender que las cosas no son tan ideales y que más bien poder convivir con esta supuesta injusticia de la vida, que no, porque no se adapta al ideal, es lo que realmente me permite valorar lo que sí hay y lo que sí puedo realmente encontrar en las personas y en los momentos de vida que están a mi alrededor. Sí, es buscar la tierra. Leo, Javier.
Para Leo o para una lunación en casa 3. Exacto. Fuentes leoninas, ascendentes, soles, lunas también. Es una luna que se da en la casa del saber. Es una luna que apoya muchísimo a través de lo que pueda referenciar las energías leoninas. Y esto va muy con yo. La casa 3 es muy nuestra, Juan. La casa 3 es lo que yo voy procesando, es lo que yo voy pensando, es la casa de Géminis. Y si miramos su regente, en este caso Mercurio, que está en la 4, es el análisis, cuando se fecunda, cuando se da una luna nueva. En la 3 nuevos ideales de creencias, de pensamientos, nuevas alternativas también de poder negociar. En la casa 3 justamente en la casa 3 se da esas negociaciones y esos acuerdos de yo con yo. Porque en la casa 3 es donde hago mis cuentas, en la casa 3 es donde digo qué me gusta a mí, por eso es la casa donde exploramos, es una luna nueva que invita a la exploración y lleva a la exploración de ideales casa 12 o lo que está en el subconsciente que no conozco, la riqueza de mi inconsciente casa 12, un Júpiter allí en cuadratura, mostrándome a través de lo consciente, porque es una lunación muy consciente, muy casa 3, muy evidente, muy creativa además. Y la ventaja que tiene la casa 3 es que siempre logramos llegar a un acuerdo con nosotros mismos. Aunque no lleguemos a tener los mejores acuerdos con el mundo, en la casa 3 logro quedar en algo conmigo mismo. Saco un resumen, hago un filtro y Venus ayuda, la posición que tiene Venus también en la casa 3 es de poder hacer todo un escaparate de decir, con esta me la voy a rifar y con esto puedo llegar a entender la complejidad de Quirón, que es lo que se opone a la luna nueva en la casa 9 de la exigencia de lo que puede llegar a exigir el mundo o de lo que debe ser o de lo que me ofrecen los demás, porque en la 9 es donde ya logro llevar a cabo el fruto de lo que estoy sembrando en la 3. Por eso hay que ver esta lunación entre casa 9 y casa 3. Ejemplo, cuando somos niños, pensamos en algo que queremos llegar a ser. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Cuando le decimos a un niño qué quieres ser cuando seas grande, le estamos diciendo qué tienes en tu casa 3, qué estás orquestando en tu casa 3, cuáles son las creencias y en qué base. Y el niño da unas ideas que aunque sean absurdas, esas ideas absurdas pueden llegar a ejemplarizar en el mañana la carrera, porque es la casa 9. Ya en la casa 9 me gradúo. Entonces siempre me gustaron los animales, casa 3. Y logro graduarme como veterinario, casa 9. Logro llevarlo a cabo. Entonces esa herida quironiana que se estira en lo que se quiere alcanzar, que son filosofías de vida, pues también este Quirón en esa oposición busca mediar y decir cómo, desde Plutón que está entre los principios, en este caso en los acuerdos con los demás, cómo logro yo mismo realizar, Leo ascendente en Leo, y cómo logro llegar a unas cuentas que para mí sean satisfactorias y logro nutrirme de esto que estoy viviendo y regenerarlo quizás. Ahora es cuando más energía de Mercurio en Escorpio logro regenerar y tener una forma distinta de pensar, que puede ser una polaridad o también puede llegar a dar nuevos inicios a otras perspectivas que antes no estaba viendo. Estas lunas nuevas también generan un punto de inicio en otro tipo de relaciones vinculares con otro tipo de cercanos que me permitan ver las cosas distintas desde Quirón en Casa 9 que no me logran encajar. Es decir, dentro de las posibilidades que hay. Yo siento mucho que este Plutón invita a eso, invita también yo creo que es el signo que también está depurando muchos temas de creencias. Finalmente en la casa 3 concluimos cosas, ¿no? Concluimos esto o llegamos a acuerdos o digo situaciones del pasado, Júpiter recordándome el ayer. Júpiter nos recuerda a Leo, así en esta posición, cosas del ayer y nos las trae al hoy y dice, a ver, ¿cómo llego y genero una nueva, luna nueva, una nueva forma de pensar, algo distinto que me alcance para lo que estoy viviendo ahora? Es el otro signo protagónico, pues finalmente es el Sol, terminando su fase de Libra para entrar en Escorpio y decir, ya voy a sumergirme en otras aguas distintas y mirar qué se va a disolver. Yo creo que aquí está siendo bastante
filtros. Yo creo que es una manera de filtrar. En la casa 3 afortunadamente es muy mutable, ¿no? Logramos ver varias cosas al mismo tiempo, todo lo que pasa en la 3. Sí, Javier. Querido Leo, alza la voz. Eh, Tú tienes la facilidad de hablar con respeto y con elegancia, y acá se necesita hablar también con autoridad, porque es que la cuadratura con Plutón es, te estás dando cuenta de cosas, cosas que están siendo muy dolorosas en tu proceso de vida, cosas que no tienes por qué dejar pasar más. Alza la voz porque hablando la vida entra en un nuevo ciclo. Llegando a esos acuerdos, se abren las nuevas posibilidades. Sobre todo esto en temas de socios o cónyuge o pareja, tiene una fuerte necesidad de que no te quedes callado, querido Leo, porque de los acuerdos a los que puedas llegar se va a abrir nuevas posibilidades de vida y la relación realmente se puede renovar, se puede cambiar o se puede destruir, por supuesto. ¿Cómo se destruye si estaban viviendo un como sí y no un como es? Para mí esto también con este Mercurio en casa 4 para Leo, está diciendo que lo que hables está marcando la finalización de un gran día para el inicio de uno nuevo, porque además como es el punto donde Mercurio está haciendo presombra para Mercurio en retrogradación, o sea, hasta ese punto, hasta el grado 2044 va a retrogradar, va a iniciar la presombra. 2044 inicia la presombra, llega Mercurio a Sagitario y se devuelve hasta ese punto. Entonces, qué interesante que no te quedes callado, que se arme lo que se tenga que armar, que las cosas no son malas por lo que son, sino la forma como se dicen. Entonces, utiliza la mejor elegancia posible, pero no te quedes callado. Muéstralo, muéstrate. Es como la interpretación, ¿no? La capacidad que le doy de interpretar lo que estoy viviendo. Finalmente en la 3 resultó, aquí en la 3 una luna nueva es interpretarlo de una manera distinta, darle una interpretación diferente a lo que me puede estar mostrando Quirón en la 9, ¿no? Pero para poder ver las cosas de una manera distinta, por eso es importante hablarlas. Cuando yo las hablo, estoy sacándola de un mundo inmanifestado, emocionalmente activo, a pensarlas y ponerle palabras. Entonces pienso las emociones, las verbalizo y eso me permite evolucionarlas para ver otro ángulo de la misma situación. El problema es cuando me quedo callado y simplemente me quedo elucubrando internamente. Sí. La ventaja ahí es que la lunación invita también a eso, ¿no? Con la casa 3 hablamos, Hablamos. discutimos, entonces a la final como que también la necesidad de hacerlo, ve la necesidad o siente la necesidad de hacerlo. Para el signo de Virgo o la luna nueva en casa 2, la casa de los valores y los recursos. Virgo, casa de recursos. Bueno, esto está muy positivo. Más positivo porque de por sí el Sol y la Luna fecundando algo en la casa 2 eh, ya es algo bonito. Esto le ocurre a Virgo o nos ocurre a cada uno de nosotros una vez al año. Nos va a corresponder por propiedad cada vez que se haga una luna nueva y si vamos pasando cada signo por el grado cero, pues evidentemente va a coincidir ahí. Para Virgo corresponde a estas alturas del año una luna nueva, además acompañada de Venus en la casa 2, que esto ya es demasiado armónico, ya está anunciando mucho la capacidad de reconocer su propio valor, de llenarse, de sentir también el propio merecimiento, que a veces a Virgo le queda más fácil reconocer eso afuera, porque Virgo siente que todo el tiempo debe estar haciendo, ¿no? Virgo siente que debe estar en maquinaria, en operación constante, y poco para temas de elogios o poco para otras cosas, sino la maquinaria debe continuar.
Entonces, quizás esta luna nueva es más que iniciar, también es recibir la cosecha de logros que ha venido realizando y sobre todo tener un punto también de justicia, ¿no? Esta relación que se da entre la casa 2 y entre la casa 8, que son bienes mancomunados, no solamente lo que he venido haciendo yo, lo que he venido recogiendo yo, sino también cómo esto resuena con los demás o con el colectivo. Siento que aquí es una gran oportunidad, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, para poder mover. Yo creo que la luna nueva en 2, siendo tan terrenal con la entrada de Venus allí, está diciendo puntualmente reconocer todo lo que se extiende como valores, in and out. O sea, aquí sí hablaríamos mucho, tratándose de la 2, valores muy propios, valores muy personales, riqueza muy desde mi yo, y también lo que he podido o lo que he venido fabricando, sobre todo en Virgo, lo que he venido trabajando año tras año en relación con recursos que me permitan crecer. Yo creo que ahí es demasiado depurativo también para soltar y liberarse de muchos temas. Quirón cuando pasa por la casa 8 en Aries, también es la invitación a poder soltar todas aquellas espejismos o temas que desde el yo Aries he venido arrastrando. Yo creo que Virgo, además con el nodo sur y todos los eclipses que se han dado allí, pues es un signo que de por sí ya viene muy movido. Digamos que esta luna es como, sí, esto, ok, abrazo lo que hay con todo lo que ha venido arrasando los eclipses, con todo lo que ha venido pidiendo el nodo sur que suelte, que quite, que lleve, que mueva. Yo creo que ya han venido trabajando. Esto es más una recompensa a, un anticipo que da la vida a poder tenerlo. La casa 6 no es un reto y la casa 5, 6, ese tramo que está haciendo Plutón allí, también es poder darme cuenta que pagando lo que debo, reconozco y sé lo que tengo. Entonces creo que aquí las cuentas, Virgo es un signo de ascendente, soles y lunas que ha venido haciendo muchísima digestión y eso lo marca el nodo sur. Tener el nodo sur allí no ha sido cualquier cosa y ya yo creo que la tempestad y los temas más difíciles para Virgo ya pasaron, que esto fue este año, Juan, con los eclipses que empezamos a tener desde marzo y ahora los eclipses que dejamos en septiembre, ¿no? Yo creo que ahora es cuando ya viene esta luna a proponer un recurso distinto, la capacidad de reconocer eso de una manera diferente y las ventajas de Quirón en la casa 8 que sí puede llegar a ser muy temido y uno diría, uy, Quirón en casa 8, pero por el contrario, es una casa que se le da muy bien a Quirón. Quirón siempre pide regeneración y qué mejor casa para regenerar que de por sí el proceso de muerte al que invita a la 8. Entonces creo que también es el momento de soltar muchos vacíos y muchos temas, de depurarse. Finalmente en la 8, Quirón nos invita a renunciar a aquello que no nos está sirviendo. Entonces también lo que no sirve puede ser en otra tensión, ¿no? Si está Virgo muy contenido y si está Virgo muy en control y hay Virgo, pues puede también una persona estar viviendo el no querer soltar, que yo me atrevería a decir que a estas alturas ya a Virgo no le juega eso porque ha venido muy movido, pero pudiera a algunos de ustedes estar Virgos en esa tensión y en esa resistencia. Creo que aquí sí podríamos hablar de un gran momento, sí o sí, de una pérdida necesaria, de una experiencia muy Quirón Casa 8 con esta luna nueva que empiece a darse, que a la final los lleva a la regeneración constante. Está interesante esto para Mm, Virgo tratándose del nodo, ¿no, Juan? sí, sí. Mientras hablabas de Quirón en la 8, también pensaba en la herida que puede sentir Virgo por lo que ha dado. Quirón en la 8, ¿no? Entonces, de pronto, esta luna nueva viene a dar un abrazo y decir, mira lo importante mm, que ha sido lo que has dado, así no sea bien recibido o bien reconocido. Sin embargo, esta luna nueva está diciendo, reconócete, valórate, intégrate. Hay otro factor que me gusta que está sucediendo acá y es que como Neptuno y Saturno están regresando para hacer la última síntesis hasta febrero 14, eh,
Marcho, Neptuno y Saturno entraron en Aries y se devolvieron. Para Virgo esto quiere decir la casa 7 pone en evidencia y está diciendo, vamos a hacer una síntesis del trabajo hecho por Saturno durante los últimos 3 años a nivel de lo relacional, de lo vincular, de tus socios, de tu cónyuge. ¿Qué dejó? Recordemos que Saturno lo que toca lo pone a prueba las estructuras. Y con Neptuno, ¿qué dejó de todo este trabajo hecho? Y como es una luna nueva en casa 2 en Libra, está diciendo con lo relacional, qué valor y qué recurso encontraste con esta interacción que tuviste los últimos 3 años con ese Saturno en 7. Eh, Más allá de quedarte en la queja o en el dolor, qué valor y qué certezas y realismo te dejó. Ahora, con eso, úsalo. ¿Sí? Porque los recursos de la casa 2 se vuelven financieros, monetarios y demás cuando se usan. Cuando tú usas un bien inmueble, te produce un arriendo, una renta. Cuando usas tus recursos y los pones a trabajar y compras acciones o oro o lo que sea, te generan un interés. Eso es la casa 2, pero si yo no veo que cuento con esos recursos, pues no los uso. Y al no usarlos, pues estoy dejando de percibir el valor que tengo. Por lo tanto, esta luna nueva está diciendo, cultiva la percepción en esos recursos y el recurso más importante, lo vivido en estos 3 años con un Saturno en 7, mira qué fue lo que sucedió a nivel relacional y qué te ha dejado eso para que uses la sabiduría y no te quedes con el dolor de esa situación. ¿Por qué hablo de esta forma para Virgo? Porque esta cuadratura con Plutón en la 6 está poniendo en evidencia que esta lunación dice, cultiva tus recursos porque estás en un rito de iniciación y de paso. Estás haciendo una transformación interna. Esto lo estoy hablando también, no solamente por la cuadratura con Plutón, sino porque el regente de Virgo está en una conjunción con Marte en la 3, que está diciendo necesitamos cambiar la forma en que estamos viendo el mundo, la vida, para tener una mayor valoración de nosotros mismos. A través del uso se le da el valor. A través de usarlo es que verdaderamente le puedo sacar el provecho a. Y de otra forma, ese es el tema con la casa 2, que de otra forma, si no lo hago así, Quirón desde la 8 puede estar sintiendo que estoy perdiendo una o dos de sentirme usado. Y que sí, en cierta manera, fíjate Juan, cómo la 2 nos lleva al empoderamiento, autoestima y a tener ese valor. Y si no se tiene ese valor propio de ese tema, pues entonces viene el otro punto quironiano de dolor de me estoy sintiendo usado, o esa frase que a veces se dice mucho de ¿por qué será que siempre las personas me usan? O yo lo he escuchado también en los temas, en los grupos. ¿Por qué será que a los Virgos siempre a veces puede llegar a estar la creencia de que no nos valoran todo lo que hacemos? Ese servicio, es que ese servicio tiene que tener un valor. Ese servicio debe tener una recompensa, justo hablando de valores, recompensas, casados, porque si no, entonces viene el otro tema de que siento que el mundo me usa o me abusa y que puede convertirse en un patrón inconsciente además, ¿no? También de que a veces me pongo ahí a que me usen cuando no se necesita, o sea, es como ¿y para qué haces eso? O sea, ¿para qué te vas para allá si te van a usar? Entonces creo que ese Quirón está gatillando también desde la 8. Reconoce, empodérate, dale valor a lo que estás haciendo, dale valor a todo eso para que logre tener, aquí si la balanza logra dar unas cuentas de algo en recompensa que no necesariamente tiene que ser económico, pero tampoco dista de que no lo sea. Es decir, valores, recordando siempre que el universo toma valores en general. Nosotros de pronto estamos acostumbrados a que una cosa es el valor de una persona y el valor económico es aparte. Por eso también es importante acá con esta luna nueva en Virgo que se reconcilie con el efectivo, que se reconcilie con la economía, porque a veces puede pasarle mucho a Virgo eso. Yo soy muy buena trabajadora,
Es lo que yo he escuchado en muchos Virgos o ascendentes. Soy muy buena trabajadora, pero me cuesta trabajo cobrar, me cuesta trabajo tal tema, ¿no? Debes llevarlo a ese equilibrio en Libra de que tiene un precio y por más espiritual que sea y por más limpia que sea o por más tema que sea, reconócelo como un valor porque eso es pelearse con el efectivo y pelearse con el efectivo en un planeta donde está dominado por el efectivo en todas sus escalas y jerarquía, pues eso es pasarla muy mal. Eso es pasarla muy mal y puedo tener mucho en casa 2, pero sentir que todavía necesito más. Y entonces, ¿dónde está esa luna nueva con Venus allí? Ah, pues es que cómo estás viendo el valor propio en ti. Está en juego mucho. O sea, la casa 2, en otro planeta a lo mejor nos podamos pelear con el efectivo, en este no. En este no, entonces esos conceptos, de pronto esos ideales, ¿no, Juan? También con Quirón en Aries en la casa 8 de que es que yo no necesito, que no, claro que sí, obviamente, la materia cómo se sostiene. O sea, la materia necesita el simple hecho de amanecer, ya me invita a que me vincule sí o sí con unos recursos y con un valor propio, punto, eso no es negociable. Independientemente de cómo esté la relación, independientemente de cómo esté el mundo, patas arriba, para abajo, para los lados, o sea, es no negociable, o sea, no negociable. Es como negociar la respiración. Es un recurso no, pues yo dejo de respirar estos 5 días y a ver el otro mes cómo viene el aire. No, si no lo tengo en primera línea, pues desaparece el yo. Está bien ahí, ¿no? Mm, súper, súper. Tú mencionabas de cómo me usan, pero es que fíjate que Virgo muchas veces se relaciona siendo útil para los otros. Entonces es como si creyera que la forma de dar y recibir amor es con utilidad. Si soy útil, y entonces después me quejo, pero es que nada más me buscan para. Sí, eh, eso haciendo la salvedad de eso. Y por otro lado, es que gatillaste ahí un tema con el efectivo y todo. Mira cómo el mundo ideal libriano en casa 2 es como tengo una serie de recursos que quiero que estén siempre como nuevos, intocados, vírgenes, core, que no vayan a ser manoseados por nadie, ni, ni maltratados por nadie. Entonces, no uso mis recursos. Una luna nueva en casa 2 está diciendo, ¿para qué eres buena? ¿Para qué eres bueno? Mira todo lo que traes, pues ponlo en acción, ¿sí? Como es luna nueva, esto no es una luna llena que me esté impulsando, es algo que yo necesito cultivar. Yo necesito aprender a cultivar cómo uso lo que tengo. Eso no me lo enseña nadie, eso lo tengo que aprender por mí mismo. Y normalmente el Virgo puede terminar siendo, es más bien, acumulador de sus recursos sin usarlos. Sí, sobre todo ascendentes. Ascendentes en Virgo, ascendente en Virgo tiende a manejar mucho esa parte que tú mencionabas ahora de acumulo, ¿no? El ascendente lo lleva como las ardillas, es el signo del roedor a la final va. ¿Has visto las ardillas como aquí en Orlando hay muchas ardillas y son astutas, entonces están llenas aquí y te siguen mostrando la mano o bailas en tierra, las guarda. Pues Virgo es el signo de las ardillas, de los roedores. Y entonces va y las guarda, las trabaja y viene y te pide más y les ves esto acá lleno porque está pensando también en los momentos. Entonces, ahora que dijiste eso, me acordaba de... Sí, así es. ¿Cómo estás de tiempo, Javier? ¿Tú tienes clase ahora No, o estamos no? perfectos, vámonos de Ah, línea bueno, para bueno, no muy bien. dejar aquí al público, al público así. Bueno, para Libra o si la lunación te cae en casa uno. Libra. Bueno, con Libra, bueno, aquí viene el tercero. Para mí este es mi tercero. Pues entonces Aries a la lista. De segundas, Cáncer. Cáncer. Y de terceras, Libra.
porque ahí está su planeta regente, está Venus. Venus ya hizo hace una semanita, mal contado, hizo su ingreso a Venus, a Libra, empezó a mover todas las energías. Libra está de cumpleaños, está en el punto final. Esto sí que lleva más a hacer un trabajo personal. Libra, yo creo que aquí es el reto más grande porque Libra no concibe muchas veces la existencia del yo sin el otro. Entonces, como que necesita a veces del otro, aunque diga no necesito, pero a la final y sí sería mejor esto y trato de regenerar y Libra puede llegar a manejar, pueda que muchas energías ascendentes, lunas o soles en Libra estén en esta dinámica de, no, ya me cansé, no, ya esto sí es el definitivo, esto sí ya no va más y ya me quedó súper claro. Tres doritos después, bueno, aunque pues podríamos ver desde aquí, podríamos hacer esto. Entonces, la luna nueva sí está siendo es una luna nueva muy celosa, porque Venus está allí, porque Plutón está en cuadratura, porque Júpiter está desde la 10 que dice, enfócate en lo tuyo. O sea, la luna nueva sí está diciendo, enfócate en ti. Si pasamos por el radis, Venus también está allí como diciendo, no, llegó el momento de pensar en ti, llegó el momento de ocuparte de ti, de tu performance, de tu look, de cómo quieres lucir, de cómo haces ese espejeo con tu propia sombra y cómo te das cuenta también, porque en la casa uno reflexiono del yo. En la casa uno no es solamente el yo y ya, Juan, sino recuerda que en la casa uno soy consciente de que existo. En la casa uno se da ese proceso donde digo, esto tiene un valor, independientemente de que yo produzca en la 2 un valor, que era lo que estábamos hablando para el signo anterior. Aquí no, aquí es aprender a reconocerme como un valor, así yo no esté produciendo algo. Por eso Libra puede caer en los tentáculos o en esta tentación, Juan, de es que yo en qué le puedo servir. Ahora viene lo contrario de Virgo. Lo contrario, es que me encanta la astrología porque va como por partes, ¿no? Y Libra muchas veces se gatilla diciendo, pero es que yo qué le puedo aportar a la otra persona o en qué le puedo servir a él si yo no hago nada. Entonces, por eso Libra también, mejor que el otro mande o la otra parte se encargue y yo no encargarme de mí mismo, ocuparme de mí misma, porque yo no sé hacer nada o yo no he venido haciendo nada, todo lo ha manejado él, tratándose sobre todo en temas de relaciones, ahora con esta luna nueva justamente en el signo de las relaciones. Entonces, como al mismo tiempo Venus decir, no, empodérate, como te tienes un valor y sí lo tienes. Aunque no estés generando valores, ya eres de por sí un valor, ya vales, ya hay un algo que se rescata allí. Quizás es las dos cuadraturas que recibe en este caso de Plutón, esa transformación de ideales o esa transformación que tengo acerca de mí mismo, cuál es el concepto que tengo de mí mismo y cuál es la historia que cotidianamente me estoy contando. Por eso Júpiter ahí es donde está mostrándole que de este proceso que haga va a ser la próxima luna llena, porque sí, esta es una luna nueva y posterior a eso, el otro, en unos 15 días, vamos a tener una luna llena que se da en los ejes sí de la producción del valor Escorpio, en este caso Tauro, que ya lo lleva a empujar a qué puedo hacer con este valor. Creo que es una oportunidad muy bonita de mirarse más ellos y mirar la paja y olvidar la paja ajena. ¿Sí? Quirón en 7. No mire tanto la paja ajena de que es que el otro, que sí hizo, no, el otro está en lo otro, el otro está haciendo el otro y está en su actividad perfecta de ser el otro. Y tú, ¿y yo qué? O sea, tú cómo te valoras, qué haces, hacia dónde vas. Que aquí creo que pueden estar mucho en ese foco, sobre todo los que ya estén en una relación, vengan en una relación o los que puedan llegar a estar vinculándose con algo cercano, ¿no? En todo sentido, no necesariamente tendría que ser en tema pareja, vínculos en general, con los hijos, con los padres, imagínate a los 40 años y es que mi mamá o es que mi papá o es que a los 40, o sea, eso ya no caben, ya ellos no, en las fotos a lo mucho, que queden por ahí en el Instagram, por ahí en las fotos, pero y no es porque no se ame, sino que es así, o sea, esto invita a esta palabra de individualización, a este signo más que es como la vida invitándole y mira cómo lo pone en contraste con Quirón, ¿no? O sea, cómo pone la tiranta, cómo aprieta la tiranta al signo del yo, que se les opone a Libra, que es todo un reto en la casa 7. Sí,
De acuerdo. Mira, la toma de decisiones de Libra acá se pone en relieve total, ¿sí? Porque la casa uno lo que está diciendo hay un corte, hay un nacimiento, hay una situación. Venus, su regente, que recién ingresa en Libra, pues tiene la oposición a Saturno y a Neptuno, está ya diciendo, ya me di cuenta de la situación. Y con la cuadratura con Plutón, voy a seguir procrastinando la decisión. Entonces, más bien me voy a ir a donde distintos terapeutas para decir, ¿yo qué hago? Deme un ansiolítico, cuando lo único que hay que tomar son decisiones. Las decisiones, una vez se toman, se activa la cardinalidad, se activa el movimiento y como en una bicicleta, se toma una decisión radical en un lado para con el otro pedal ir nivelando el proceso y ahí avanzar. Ese es el equilibrio. El equilibrio no es quieto y estático. El equilibrio requiere de acciones. Querido Libra, no más procrastinación y sobre todo en esta luna nueva, porque con Plutón de por medio, la decisión que no tomes tú la va a tomar alguien por ti. Y después entonces vas a seguir en el plan de víctima. A diferencia de más bien tomas una decisión, creas una escala de valor individual y simplemente actúas en pro de ello con una riqueza interna enorme por accionar y no por simplemente dejarte llevar por la corriente. Mira que dijiste algo, Juan, de los pedales que son contrarios. Entonces, Libra quisiera que los pedales estuvieran así, de igual a igual. Eso quisiera Libra. Por eso las cuentas no dan porque Libra dice, Javier, ¿qué pasa si yo he dado? ¿Qué pasa si yo pongo? Yo siempre soy, yo siempre esto. ¿Por qué la otra persona no? ¿Por qué la otra persona no es igual? ¿Por qué si yo soy querida? Mira, mira, te cuento, es que espérame, te digo, y empieza Libra a sacar todo, todo lo que ha hecho por la otra persona, todo lo que, imagínate, y en tal momento yo no me puse enojada ni nada, sino yo dije, no, ahí es que debiste ponerte enojada. Si estabas enojada, ¿para qué lo maquillaste? Y yo he evitado, no te imaginas cuánto yo he evitado para que esto funcione. Y ahí es el tema de lo que tú decías ahora de los pedales en contra, que una vez se acciona, vamos en esa línea de, yo creo que ahora es donde esta frase, yo creo que el empoderamiento no debería ser única o no debe ser única y exclusivamente un tema femenino, sino en ambas direcciones, el empoderamiento en sí, en la vida, conmigo mismo. Aquí es donde yo creo que el universo invita a Libra a que se case en este momento. Entonces, Libra, cásate. Ahora sí, como esto de cásate Libra esta semana. Ay, sí, ¿quién va a aparecer? ¿Cuál va? El príncipe azul va a aparecer. No, cásate contigo. Casa uno, ¿no? Venus allí, cásate contigo, cásate con tus ideales, cásate con tu yo, con tu propia identidad. Cásate con eso para que le saque riqueza a esta luna nueva. Ahí va. Sí, sí. No más procrastinación, querido Libra. Dale, que se armen las de Troya, que igual tienes la capacidad de dar el otro pedalazo y de encontrar el equilibrio. Es que este ejemplo que dijiste de cómo me callé y yo que pensaba que callándome y pasando esta y pasando la otra, no, es todo lo contrario. No te calles, muéstrate, o si no después explotas como un volcán. Eh, Date la oportunidad de ir pedaleando. de- Después se pide una disculpa si es necesario. Para eso tienes todo el don de la diplomacia, del tacto, pero lo peor que puedes hacer es dejar pasar las cosas, sobre todo con una cuadratura Plutón. Mm, tal cual. Llegamos a Escorpio. Escorpio o la lunación en casa 12. 12, lunación casa 12, signo de Escorpio. Bueno, aquí tenemos varias cosas, ¿no, Juan? Porque de por sí Escorpio, la energía escorpiana es de por sí muy mística.
es la esencia. Y a finales de Libra, a inicios de quemarse, a inicios de las profundidades de Escorpio, ya ahora empieza, es como el anuncio, esta luna nueva es como anunciando em, Scorpion Season. Empieza los anuncios de octubre, empieza todos los temas después de la 12. Yo creo que es Las una brujas, 31 de octubre. 31 de octubre, el tema de los muertos, allí está pasando muchas cosas en Escorpio desde ya. Entonces creo que hay una gran ventaja y es que Escorpio tiene con qué en este momento, luego de 2 años de no tener a Marte. Entonces ya de entrada hay muchas cosas que están en sus manos. Ya de entrada hay muchas cosas que puede direccionar. Marte, que es esa flecha, o Marte, que es ese brazo que nos indica hacia dónde desplazarnos, pues ahora invita a movilizar todos los temas que están en el subconsciente, todas las imágenes, que es donde la luna nueva le está diciendo, mira esto que está acá, o mira esto que se está dando acá, que a lo mejor no se ha trabajado, y esta es la parte que logra generar un punto de dolor, Quirón en casa 6. Entonces da la oportunidad de esa luna nueva en 12 iluminar, fecundar una ilusión o fecundar un tema no tratado, típico de la 12 que no vemos, vemos desde la 1 en adelante, y eso le va a servir sobre todo en la luna llena, que será la próxima, que va a estar celebrando. Creo que está a 15 días más o menos de estar viviendo de recibir todo el trabajo personal que pueda hacer consigo mismo. Plutón desde la 4 también está invitando a qué es real, qué es realizable por mano propia y qué no, en medio de que Escorpio es un signo muy drástico consigo mismo, puede llegar a ser muy intenso, la intensidad que tenga, todos sabemos que el signo más intenso es Escorpio y ahora con Marte y Mercurio tiene como más brazos de dónde. Este otro planeta que hace cuadratura a Plutón, que es otro regente de Escorpio hacia la Luna, también es ese proceso de mirar lo que hace falta y de cuadrar las piezas para canalizar la energía hacia un sentido productivo y más que le pueda sacar provecho sobre todo a esa herida de Quirón. Ahora más que nunca es el drama, ¿no? Todo lo que ocurra en la casa 12 para Escorpio puede convertirse en un drama que bien lo soluciona a lo casa 12 y casa 6. ¿Cómo se puede solucionar temas de casa 12 y 6 donde está ocurriendo Quirón y Luna Nueva? Medicamento. Yo puedo utilizar la casa 6 y la casa 12 es donde enfermamos, Juan. Entonces, en esta relación donde se está dando la luna nueva en la 12, pues también me tomo algo y me anestesio, porque es una luna nueva donde no logro comprender lo que estoy viviendo y no le doy frente a eso. Y me tomo algo en la casa 12, me tomo una pasta para que haga un algo por dentro y ya no me siento tan así, ahora que Marte está haciendo lo suyo. O le doy frente, no me tomo nada y lo vivo a carne viva, a carne propia, suelta. Vivo esto que estoy sintiendo, percibiendo y lo expongo, lo saco, lo movilizo y ahí es donde va a encontrar algo positivo de Quirón o un punto de negociar con eso, heridas o situaciones también que tenga muy escondidas, ¿no? Creo que ahora más que nunca es el signo que se siente más movilizado a exponerse por la fuerza que le da Mercurio y le da Marte en un mismo propósito de decir, hey, esto estaba aquí, ¿no? Y muy seguramente lo encuentre del otro y pues no me habías dicho, pues bueno, ahora te lo estoy diciendo. Sí, ahora pongo esto en evidencia que está, lo que está por ese lado. Mm. Sí, Javier, y además una iluminación en casa 12 también está, cuando se ilumina esa zona del horóscopo, estamos en un reset, estamos en una síntesis. Tal vez es un momento en donde se debe reconocer aquello que no pudo ser, y donde con amor lo despido. De alguna manera, la casa 12, cómo es despedir algo? Como cuando después de un viaje que tenemos y la pasamos muy rico y no sé qué, llegamos a casa y estamos tan cansados que lo único que necesitamos es refugio, tranquilidad, incluso silencio, sosiego. Eso es una luna nueva en casa 12. ¿Dónde está ese punto de reconexión para poder hacer una síntesis de todo lo vivido últimamente? Por otro lado, esto que mencionas de Marte y Mercurio en casa 1 para Escorpio,
no solamente están ahí esos puntos, sino el apogeo de la luna, es decir, donde la luna está más lejos, tanto los diferentes cálculos, porque del apogeo de la luna hay varios cálculos, pero en especial es como si los dos cálculos de la luna estuvieran haciéndole un sándwich a Mercurio y Marte. Y esto representa el apogeo de la luna, es donde la luna quiere salir disparada, donde no quiere seguir haciendo lo mismo, donde no quiere seguir siendo la misma servil. Entonces es una forma de mostrar una liberación de algo. Entonces, Escorpio, una vez hace su síntesis, necesita liberarse, romper unos esquemas. Esto también está hablando de una lunación con el primer regente Marte en casa uno y el segundo regente haciendo cuadratura a la lunación, eh, lo cual está marcando una pauta de liberación por donde se vea. Pero yo a Scorpio le diría, busca tiempos fuera para poner claridad a las cosas. Busca momentos de refugio, de silencio o de música o de abstracción con algo que te permita reconectar con tu esencia y poder también darte cuenta de aquellas cosas que no dependen de tu voluntad y que se fueron o se van o se están yendo y poder hacer una despedida conscientemente del tema. Muy movilizador desde el punto de vista de insatisfacciones, soles, ascendentes, lunas. De por sí a Marte le corresponde mover. Y en Escorpio, pues se vuelve una licuadora, se vuelve un interno. Y una luna nueva en 12 es como todo un movimiento interno de insatisfacción donde me vengo aguantando, me vengo movilizando. Entonces, claro, la zona escorpiana ascendente, soles, lunas en Escorpio es también percibir con ese Marte y Mercurio, estar así, esa licuadora interna, pues va a salir. Estoy haciendo un licuado, estoy haciendo un preparado aquí de manera interna que en algún momento me da, sobre todo Marte y Mercurio, que son planetas muy personales, donde encuentro la manera y encuentro la forma de decir, mira esto que está pasando, pasándome, ocurriéndome o estoy sintiendo también de la casa 12. Entonces es una luna nueva también que invita a esa reflexión de decir, esto está acá. Y si me quedo callado o algo, ahí es donde veo a Quirón en la casa 6 de reconocerlo, bien sea con la pareja, o bien sea con los demás, o bien sea con algo, ¿no? Que muestren evidente y diga, mire, este Quirón en 6 aquí me duele, mental, emocional o físicamente, aquí esto me está doliendo. Ahora, que debería o no debería dolerme o X, Y, eso es otro tema, pero a mí esto está acá. Es como tener a lo mismo tanto tema en revolución de Escorpio, ¿no? Lo digo por el tema Marte, que Marte se encarga de movilizar. A la final, la luna nueva se fecunda y ocurre en alguna casa, pero es como que Marte dice, por aquí se va a mover, o por aquí voy a accionar, por aquí voy a decirlo con Mercurio en casa uno. Y Quirón, que es la evidencia de donde me duele, que a veces no necesariamente tiene que ser una gran herida, una gran situación, sino una molestia, y eso es Quirón en 6, me molesta esto, sobre todo en la cotidianidad, en el día a día, en el trabajo, en estar aquí, o sea, como muy así. Mm, buenísimo. Esto de Quirón en las 6. Ajá. Bueno, Javier Aragón, ya estamos llegando a la recta final, el último cuadrante. Vamos. Ah, no, mentiras, el último cuadrante no. Bueno, nos falta todavía Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. 4 signos. Pero sí estamos hablando del último fuego, tierra, aire y agua. En Sagitario o si la lunación te cae en casa 11. Exactamente, Sagitario. Que después de la energía de Sagitario, o después de la energía de la luna en Sagitario y después en Escorpio, que vamos a tener es más en casa 11. Yo creo que este es un excelente momento porque Sagitario tiene de todo un poquito. Aquí Júpiter, que es el planeta regente de Sagitario, está siendo uno de los grandes patrocinadores de esta luna nueva. Entonces creo que desde Cáncer, desde la casa 8,
Es otro signo también entre las 5. Qué interesante. Este es como otro parecido a Cáncer, pero en una versión distinta, que hay mucho, ¿no? Quizás hay mucho. La casa 11 tiende a mostrarnos parte del futuro y eso para un Sagitario es el primero en estar en lista. Hablamos de futuro y Sagitario va a estar encabecillando. Sagitario dice yo en lo primero, todo lo que sea en futuro. Creo que es donde más se debe reevaluar las vías de lo posible y las vías de donde no llego. Y sobre todo no llego por la alta influencia que puede tener Quirón en heridas de las 5. Aquí sí, esto que tú mencionas, esto que estás encerrando allí, es decisivo para Sagitario y sacarle el mejor provecho en la luna nueva. ¿Qué es realizable? ¿Sí? La casa 11 es muy futurista, la casa 11 es muy de los planes para más allá, es lo de Acuario, es lo de Urano. Y Plutón allí en la 13 es como diciendo, haga una agenda, pero esté dispuesto a cambiarla, rebobinarla por situaciones incluso muy ajenas a lo que pueda ocurrir con Saturno, Neptuno en quincuncio. Creo que hay de todo también un tema de, si bien se vale pensar o hacer planes, creo que ahora es donde se puede sentir más amarrado, quizás Sagitario, la energía sagitariana, como es el gran viajador y el que quisiera salir corriendo de un momento a otro, ahí es donde ascendentes, soles y luna le dicen, no, un momento, aquí es tema de aterrizar. Todos esos planes ideales están muy bonitos, pero hasta dónde es realizable con Saturno en casa 4, Quirón hasta dónde puedo también, y hasta dónde la vida me va a permitir también que esto sea de X o de Y manera. Es un signo muy viajador, Sagitario. Cuando hay una luna nueva, como que lo incita más. Pero también está al mismo tiempo con su planeta regente en 8, y tal parece, como se muestra con Plutón en casa 3, que no todos los planes van a salir como a veces queremos o deseamos, y es válido. Es válido verlo y ser conscientes de hasta dónde se logra y hasta dónde no. Creo que hay una parte de la vida que la escribo yo y hay otra parte de la vida que se va a ir solucionando, se va a ir mostrando, y en eso justamente coincide el viaje de vivir o el viaje que quiere llegar Sagitario. Sí, Javier, yo le sumaría a esto que tener una lunación en casa 11 te está también pidiendo definir planes. Y como está en una cuadratura con Plutón, por situaciones que han sucedido con tu grupo de amigos o con tu grupo social, esto está pidiendo que haya una redefinición de planes, bien sea porque se salió del grupo una persona, falleció, ya no está con nosotros, lo que sea, pero está pidiendo también una revisión de a lo que le estabas apuntando, que tal vez necesita una renovación este plan, una redirección. Sobre todo por Júpiter también, como lo mencionas ahí en casa 8, es un año para Sagitario que está pidiendo una, eh, a ver, Sagitario tiene una visión y una dirección clarísima que la vuelve muchas veces inamovible y tercamente pelea con todo el mundo por su visión política, religiosa, porque cree que es la única forma que se tiene. Con todo este Júpiter ahí pasando por la 8 y esta lunación haciendo una cuadratura, es como, ¿y qué pasa si haces otra cosa diferente? ¿Y qué pasa si reinicias el plan? ¿Y qué pasa si das un viraje a las cosas? ¿Dejas de ser tú o más bien se amplía la posibilidad de que tú eres más amplio que un simple plan? Para mí esto con Casa 11 es, fíjate para dónde es que te estás dirigiendo y comprométete con ese plan. Y bastante exigente, ¿no? Tal parece que la luna y Quirón en la casa 5 es como mirar también hasta dónde logro, estirándome a ese plan, hasta dónde logro conseguir, hasta dónde el ancla saturnina me frena, o temas de situaciones en casa 4 del pasado me está frenando. Quirón en la casa 5 dice, hay que ocuparse de dolencias y de heridas y de temas muy tuyos, que a lo mejor ese es el ancla, ese es el peso que no logro alcanzar. No logro alcanzar, rasgar lo que quiero conseguir de la casa 11.
falta hacer un tema de... De por Bueno, sí Javier, vámonos. Bueno, es retado porque Sagitario sí busca, Sagitario busca siempre los sueños, ¿no? Alcanzar metas muy ambiciosas, que está bien, es su función. Sagitario es justamente trascender fronteras y llegarnos incluso a temas complejos. Entonces creo que la luna ahí en Casa 11 puede llegar a ser muy visionaria siempre y cuando se trabaje el ancla. Eso. sí, bueno, aquí ya nos devolvimos otra vez a Sagitario y es que sí, me acabas de gatillar algo muy importante con un Quirón en las 5. Fíjate que Quirón, el nacimiento de Quirón en la mitología es la constelación de Sagitario. Sagitario le encantaría simplemente estar visionando lo que está más allá, la parte humana que tiene el arco y la flecha, pero esa parte humana tiene cuatro patas que representadas por Quirón estaba diciendo, antes de dispararnos al futuro y comprometernos con algo más allá, necesitamos también atender a este mamífero que habitamos, a la injusticia para Sagitario, que me da que la biología no ande al ritmo espiritual y trascendente que yo quisiera. Porque el cuerpo y la herida me está que me marca y me llama a ser más vigilante y a ser más coherente con mi cuerpo. Entonces es muy posible que la herida y el mismo cuerpo a Sagitario le esté diciendo, em, para volar en alto, revísate, como mírate, cómo está tu dieta, cómo están tus cosas, o sea, como, sí, y en la medida en que seas más consciente de tus cuatro patas, pues tienes más energía y entusiasmo para ir a nuevos mundos. Fíjate, lo que hay también con Sagitario, como es fuego, lo que queda en sombra es la tierra. Entonces lo que queda en negligencia muchas veces es el cuerpo. Y por ir en pro simplemente de los ideales y de las cosas hacia adelante, y más con una lunación en casa 11 que es como la casa natural de Acuario, en donde terminamos dando una pelea activa con la biología. ¿Sí? Entonces, el Quirón está jalando y está diciendo, no olvides el cuerpo que habitas. Algo así, tal cual. Bello eso, para Sagitario. Bueno, Javier Aragón, entramos a Capricornio. Capricornio, o si la lunación te cae en casa 10. Capricornio, las cabras, que siempre están echando pa'l monte, a la montaña, siempre Capricornio ahí, y una lunación en su casa. Terco, Capricornio es terco. Capricornio es un signo que también maneja cierto grado de terquedad. Hay que decirlo, sí, a veces tanta estructura capricorniana y a veces no es tanto la meta ni llegar, sino es disfrutar del viaje. Entonces aquí también hay que verlo. Una luna nueva en Libra, en la casa 10, metas, claro. Capricornio necesita metas porque desde allí su casa está diciendo, mira, aquí sembramos una nueva meta, sembramos un tema, metas de relaciones, metas, ponte una meta, ponte la meta, ¿cuál es la meta que vas a tener? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito en cuanto a distinto tipo de relaciones que pueda tener? Y ser muy vigilantes de cómo está el dolor, donde está Quirón en la casa 4 en el ayer, en el ancestro, en el pasado, porque la casa 4 es lo que nos ata. La casa 4 es, de la casa 4 es de donde nos debemos ir. Por eso cuando estamos viendo, Juan, en la mitología, los procesos que debe hacer Hércules en la casa 4 es la separación, la alquimia que se hace es la separación, hay que separar ciertos componentes. Entonces, Quirón en Aries, ¿qué tan dispuesto estoy a separarme de mis raíces para alcanzar la luna nueva en 10? Las metas que me propongo en relaciones y demás. ¿Hasta dónde, con qué recursos cuento? Plutón en la casa 2, haciendo cuadratura a la lunación.
qué recursos tengo, y si no los tengo, cómo los puedo transformar, porque Plutón es el gran transformador, cómo puedo transformar los recursos, pero tal parece que ese Quirón dice, mire también el pasado, mire también las raíces, porque a veces la meta está tan allá en 10, es algo muy visible, es algo muy evidente, y aquí la invitación es a ser resilientes del pasado. Yo creo que es todo lo contrario y fíjate cómo al mismo tiempo está Saturno y Neptuno que hemos venido para cada signo, haciendo un quincuncio desde la 3, pidiendo como ese nuevo paso a hacerlo, a tomar esas decisiones que se exigen y se piden en la 10, las metas y demás. Clave y contundente, Capricornio es un signo que debe reevaluar mucho el piso que tiene ahora. Creo que Quirón ahí es donde esta luna nueva alcanza a mostrar heridas y situaciones que posiblemente no estén sanadas al 100% en relación al pasado, que es lo que nos atañe en la 4. Y cómo separarme de eso. Comprender también para Capricornio que la separación muchas veces es sana. La separación es lo que hace alcanzar muchos objetivos. Si no nos separáramos, la vida se desarrollaría o quedaría la última casa como la 4. Imagínate ahí, casa 4, terminamos, uno, 2, 3, 4, y cómo vivimos el resto ahí en la 4. Esto para todo tipo de Capricornios, soles en Capricornio, ascendente en Capricornios, lunas en Capricornios, esteliums en Capricornio. Si tienes a Quirón en la casa 4 en esta luna nueva, mira cómo te separas de donde naciste, porque hay que hacerlo por química y está muy, muy alineado esto, por biología, se requiere separarse, por eso la naturaleza lo hace. Por eso del nido, hay que separarme del nido, hay que separarme del hogar. Y es trabajo, mira además cómo el sol que representa de una u otra forma la autoridad en casa 10, el padre, porque aquí estamos hablando de Saturno y la luna, no solamente por la luna nueva, sino en relación de casas, papá y mamá, las autoridades, ¿sí? Lo paternal, lo maternal, hasta donde nosotros como papás capricornios también debemos separar y mostrarle a nuestros hijos, hey, esto se va a terminar, esto está muy bueno, esto de que abras la nevera y la veas llena, está muy padre, pero en algún momento la nevera la vas a tener que aprender a llenar tú. Y va a ocurrir esa separación, pero como tarea de nosotros como padres, si estamos en el tema de padres, le enseñamos también en Casa 4, le mostramos a la cría Quirón, debes aprender a cazar, a ser resiliente, debes aprender a ir por tu presa. Si estamos en esa relación, si estamos en este momento de nuestra vida de criar a los hijos. Y si ya pasamos por ahí, pues es momento también de separarnos de ese Quirón en esta luna nueva, dice, ponte metas propias, tuyas, y aprende a vivir con esa separación. Hijos también, hijos Capricornios, hijos ascendentes, también de decir a veces no es necesario que me lo digan, sino que yo debo tomar esa meta, es decir, deben hacer de mí. No necesito muchas veces que me digan vete, sino ya la fiesta se acabó. Entonces ya estamos pinchando los globos. Entonces digo, ay, gracias por la invitación. ¿Y cómo como hijo aprendo a salir del hogar? Entonces mira que es una luna, claro, no es una parte fácil porque estamos hablando de Quirón, estamos hablando de temas que son dolorosos, estamos hablando de cómo yo, Quirón en Aries, en la casa 4 se opone a la luna nueva de la exigencia de mis metas. Además, esta lunación, como se da en la casa 10 cobra mayor realce para Capricornio porque es el signo de la meta, es el signo Capricornio, si no corre su propia meta, siente que algo le falta. Siente que algo está mal, no se va a sentir completo porque debe estar en pro de eso. Por eso es su casa, por eso la exigencia de Saturno, que está ahí en la casa 3, cómo le va a ayudar a disolver, a sostener este tema. Hay bastante, yo lo veo desde ahí. Yo creo que está muy evidente 10-4. Cómo me gustó esta analogía que hiciste de la casa 4, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Es algo así como ascendente, casa 2, casa 3 y casa 4 y se acabó el zodiaco, no hay más. Es decir, son los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra, y se acabó, ¿sí? Y fíjate cómo podemos llegar en nuestra psique humana a decir, listo, nací, empecé a tener una percepción, empecé a tener unos estudios, llegué a tener mi hogar y de acá no me saca nadie.
De mi casa no me saca nadie, ¿no? Y fíjate cómo aprender a enduelar en un terreno seguro como es la casa, aprender a decirle adiós a mamá y a papá o a las comodidades que me han traído hasta ese instante o a la protección y la atención, ¿sí? Es después ejercitar el valioso poder humano de enduelar cualquier situación que suceda en mi vida. Cuando se acabe ese trabajo, cuando el trabajo ya no sea tan bueno, cuando la economía dé un giro, cuando la relación no dé para más, cuando se acabe una relación. Si tengo un entrenamiento de enduelar, eso es ser adulto. O sea, ¿qué es lo que me define como ser adulto? Capricornio, Saturno. ¿Qué es lo que me define? Aprender a decir esto no va más. ¿Sí? Y eso es lo que le está pidiendo a Capricornio tener una lunación en casa 10. Definir una situación que ya me tiene hasta la coronilla, llegó a la corona, y que ya debo decir hasta aquí llegó. No porque la vida me lo ponga y me lo proponga, sino porque yo lo decido. Eso es una luna nueva, esos son los luminares, diciendo yo decido que no me dejo mangonear más de esto, que esto ya me sabe. ¿Sí? Entonces hasta aquí llegué. Pero cuando no tengo capacidades de enduelar, nunca he ejercido, nunca he hecho el training, el entrenamiento de enduelar, pues entonces creo que todo debe ser para siempre, que el hogar y la familia es para siempre, que mis papás nunca se van a morir, que todas las relaciones y con un trabajo siempre va a ser para siempre. Y ahí lo que estoy es infantilizando la vida, porque lo único cierto en este plano de existencia es que todo lo que nace muere. Todo lo que inicia tiene un final. Y eso es una de las grandes enseñanzas para Capricornio. Cuando quiere y busca su proceso de individuación y su proceso de madurez. Entonces, ¿qué sucede? Al tener en la corona a Libra un elemento de aire, es como si estuviera siempre proyectándome en los logros que deberían ser ideales, perfectos, y entonces sueño en alto, sueño más allá. ¿Con qué objetivo? Pues infantilizarme porque todos los sueños que son inalcanzables, lo único que van a lograr es que yo me convierta en la misma víctima y en el mismo niño desvalido que va a seguir requiriendo de la casa, de los padres, de alguien, de un refugio, y no tomar las riendas de mi propia vida. Por lo tanto, esta lunación con una cuadratura a Plutón y un Quirón en casa 4, lo que está diciendo es, sea adulto, empieza a ver que los planes no tienen por qué ser inalcanzables. Si los vuelves alcanzables, haces un ciclo completo de vida y te vas empoderando cada vez más de tu proceso de individuación. Cosa contraria cuando tú simplemente tienes planes inalcanzables. Tremenda luna nueva para Capricornio, además, Javier, porque el regente de Capricornio, que es Saturno, está en un tema, está patinando, ¿sí? Acaba de pasar 3 años de Piscis y acaba de pasar una temporada de 27 años de todos los signos del zodiaco y está próximo a arrancar. Nos dio una pequeña entradita en el primer semestre del 2025, sintiendo lo que podría llegar a ser el arranque para Capricornio, la capacidad y la valentía de ponerse metas creíbles y metas posibles, ¿sí? Pero se devolvió, porque hay algo que necesita acabar de cerrar, una síntesis que debe hacer. Y en este momento Capricornio se puede sentir en un limbo. En el mundo límbico es muy complicado porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces es sentir una angustia, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi posición frente a esto? ¿Hacia dónde me dirijo? Y yo le diría a Capricornio, toma aire, toma acciones, empieza a cerrar procesos. No dejes que te cierren la puerta en las narices, ciérrala tú, empodérate, ¿sí? Genera esa valentía que en menos de nada, el 14 de febrero del 2026 ya tu regente entra de lleno a Aries y esto es el empoderamiento total. Entonces, esa parte que tú decías, no esperarme a lo que es evidente, que es casa 10,
no esperar a que llegue ese momento, sino que yo lo acciono y en el momento en que tomo esa acción, tengo la fuerza necesaria para construirme y sentirme lleno y tomar esa herida de Quirón de separación. Además que es el signo de por sí, Capricornios, ascendentes, lunas, Capricornio, son los signos llamados a buscar ese papá y esa mamá dentro de mí. ¿Sí? Por eso también Quirón está invitando a la separación de las figuras parentales 10 y 4. ¿Cuál es el concepto de hogar? Quirón es un corte, Quirón es una herida, por eso no en vano tiene que ver también con lo quirúrgico, tiene que ver donde hago una cirugía, donde hago un trasplante de órganos. Bueno, ¿cuál es el trasplante? ¿Qué es lo que la vida me está pidiendo que debo trasplantar? ¿Qué es lo que debo trasplantar? Porque ya no es viable. Una parte sí, otra parte no, porque nunca se trasplanta un cuerpo completo, sino es por partes. Entonces, claro, ¿qué nos sirve acá y qué sí sirve de acá y cómo logro hacer a través de una cirugía este trasplante? Y he ahí donde nace la resiliencia. En medio de algo trágico y de algo que ya no es funcional, ¿cómo sacamos lo que ya absorbí de casa 4 para cumplir esa meta, luna nueva en casa 10, mientras Saturno termina de hacer ese paso, ese tema de paso? Yo creo que es por eso a veces es como tan frío, la fama que tiene Capricornio de frío, porque sí, es el signo que le corresponde el invierno. Y el invierno llega, como dice la canción por ahí, el invierno llega aunque no quiera, aunque no queramos, llega el invierno. Es ese hielo que llega a decir, necesito aprender a congelar ideas distintas y a través de la separación, pues lo va a vivir. A través de la separación encuentra la fuerza quironiana resiliente que está. Fíjate muchas veces cómo la fuerza que se está esperando que llegue solamente llega sí o sí, hago un corte y me muevo, me cambio de lugar, solo aparece esa fuerza que tanto estaba esperando y que justamente no me cambio de lugar porque creo que no tengo la fuerza. Y es al revés, no esperar que la fuerza aparezca, sino moverme para que ahí en medio de esa necesidad de movimiento aparece la fuerza que requiero para llegar a cumplir las metas o relaciones o demás que me pueda trazar o que se esté trazando cualquier signo de Capricornio. Em, un último tema aquí con Libra en el medio cielo, Javier, y es que, mira, no hay nada más doloroso para el ser humano que no lo quieran, pero yo puedo aceptar que no me quieran y lo que no puedo aceptar es no ser querible. Si yo me estoy juzgando de que no soy querible porque me hace falta algo, porque no soy lo suficiente, es más complejo porque hay una cognición interna, ¿sí? A diferencia de que cuando no me quiere alguien, yo puedo decir, ah, bueno, que no me quiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Con un Libra en el medio cielo, es como si me exigiera internamente, Capricornio se está autoexigiendo duramente ser querible de muchas formas. Esta luna nueva pone en evidencia esto con Plutón. Tú no necesitas demostrarle a nadie nada. Por el solo hecho de ser y existir, tú eres querible como ser humano. Tal cual. Bueno, ¿Mm? bien. Los ancianos del zodiaco. Los ancianos del zodiaco son bien viejitos, de niños son unos viejitos, estos capricornios. Yo conozco por ahí a alguien calvito capricornio. Acuario. Bueno, vámonos para Acuario o si la luna nueva te cae en casa 9. Bueno, Acuario tiene el sartén por el mango en muchas cosas. Acuario tiene a Plutón allí. Entonces ellos ya vienen en un proceso de cambio, de transformación, de sacar lo mejor. Acuario viene soltando. Digamos que esto no es nuevo. Y esta luna lo que sí da ventaja es justo que empieza a trabajar con Plutón directo. Es como si ahora el reloj ya marcara el ya. Estaban como en sus marcas listos y faltaba como el fuera, como ya ese último pitazo. Las lunas nuevas, que no son otra cosa más que la fecundación de algo nuevo que se empieza a dar en esa zona, en la casa 9 que tiene que ver con
la manera de cómo percibo la vida y de cómo me voy a mostrar a la final. Plutón juega toda su alquimia y Plutón marca distintas opciones. Aquí se vuelve muy opcional la energía que tiene Plutón, está muy bien trabajado con Urano que le favorece. Yo creo que aquí es más lo que puede llegar a realizar. Plutón es uno de los que está orquestando y de los grandes patrocinadores de esta lunación. Entonces creo que les va a mostrar más el camino de hacia dónde dirigirlo y lo novedoso, Casa 9, porque a la final en la 9 es como lo extranjero, lo poco conocido, lo que no logro tener tan aquí, tan cerca de mí o lo que no puedo ver. Y ahora es la capacidad de poder verlo más allá. Yo creo que van a empezar un ciclo o se abre un ciclo para Acuario que les permite todavía visionar mucho más allá. Es una luna nueva que los invita a ir más lejos y saber y tener la certeza de posibilidad, sobre todo esta palabra certeza, que no es ni siquiera fe ni creer, sino va más allá de que estoy siendo el cambio, estoy llevando el cambio, por eso Acuario se está moviendo muchísimos pilares, estructuras, economías, pareja. Creo que es la rueda donde pasa Plutón, los primeros grados está marcándolo muy bien. Y esta luna en Casa 9 los invita a creer en las distintas posibilidades de hacer algo mismo. Además con Urano, ¿no? Es como que todo está moviéndose para decir si se puede lo que antes se creía que no. Y esto a nivel colectivo, a nivel, creo que es una energía muy abierta, muy expansiva, que a veces las mismas palabras que nos pueden venir a la cabeza para definir esto podrían llegar a quedar muy elocuentes por allí, pero esa es la energía que está teniendo Plutón de cambio y una luna nueva que dice se puede llevar, puede llegar a ser realizable, puede llegar a darse en estos puntos y en una hora muy positiva. Además que tiene unos contrastes con el punto interesante, ¿no? Que puede llevar a relacionarlo. Creo que ahora la palabra certeza es lo que más los acompaña. Y certeza es que no estoy viendo nada, certeza es que no se está dando el piso firme, pero tengo plena convicción de que esto o esta idea, esto va a tener una certeza y tiene un fundamento de todo lo que me está pasando en mi vida. Eh, Quizás esa herida, lo que sí puede llegar a gatillarles mucho es que no tenga una resonancia con el pasado, casa 3, con incluso de cómo se inició todo. Pueda que termine en otro final. Pueda que el final del libro que estabas escribiendo resulte siendo unas páginas distintas. Creo que aquí es el signo que ya he leído unas hojas, pero el final lo vas a escribir de una manera muy distinta. A lo mejor no como lo tenías planeado, pero dejarse sorprender también. Y es que tiene muy poco de a su favor, o sea, a la final Plutón se va a encargar de eso en los próximos años de manera gradual, de manera muy biológica. Javier, y esta lunación del 21 de octubre, cuando la ponemos en horario universal, es decir, en Null Island no existe, es la isla nula, que es simplemente una boya que hay allá en el Ecuador cero y en el meridiano cero, meridiano, y para poder determinar a nivel humano los meridianos y los paralelos que nos permite todo el geoposicionamiento. Pues en ese punto es que hago esta carta natal de la luna nueva, lo cual nos da un ascendente en Acuario. O sea, esta luna nueva es especialmente importante para los acuarianos. Pero, ¿qué es la casa 9 cuando una luna nueva cae en casa 9? Es la capacidad que tengo de contarme un cuento. Fíjate, la casa 8 es el drama de la vida en donde por duelos y situaciones horrorosas y difíciles vivimos un dolor intenso y cuando pasamos a casa 9 es que entendemos para qué sirvió ese dolor. Le damos un sentido y un propósito y nos disparamos hacia allá. Y por eso es que en la casa 9 pues hacemos de nuestra vida una filosofía, una teleología, un sentido y un propósito más amplio que se convierte a veces en un dogma, porque si el sufrimiento fue tan difícil, pues entonces nos aferramos a este dogma, a ese libro sagrado, a ese Corán, a esa Biblia, a esa oración fuerte al Espíritu Santo, a lo que sea, nos aferramos con tal fuerza que además queremos dogmatizar a las demás personas con ese tema. Entonces, ahí estoy haciendo una descripción de lo que es casa 8 y casa 9. Al caer la luna allí en casa 9, para mí,
qué está poniéndole sentido y valor? Pues al regente de Acuario, que es Urano, que acaba de entrar en Sagitario, pero para el 8 de noviembre se devuelve a Tauro y durante 6 meses va a estar haciendo un proceso en Tauro de síntesis de lo que vino a trabajar 7 años. Entonces, fíjate que para Acuario, lo que vino a trabajar en esos 7 años fue casa 4, es decir, un final, una separación, un antes y un después a nivel familiar, a nivel social, a nivel colectivo, en donde dejo de ser lo que era para entrar. Y eso me dio unas rupturas, unos dolores, unos desgarros de vida supremamente fuertes a lo uraniano, que de repente por un rayo acabó con lo que supuestamente era estable, tranquilo, eh, fijo, anclado, ¿sí? Entonces esta luna nueva para mí es la semilla de darle sentido a 7 años de trabajo arduo que Acuario, un, un signo visionario y aéreo del mundo de la razón y de la ilusión mental, tuvo que dárselas a brazo duro con el elemento de tierra durante 7 años, haciendo un trabajo reintenso que no es propio de Acuario, y que ahora se está sintiendo un poco libre con la entrada de Géminis, de Urano en Géminis, pero que necesita en este momento, con estos 6 meses que arrancan, que prácticamente es lo que viene a ser esta luna nueva, el florecimiento de una luna nueva son 6 meses después, cuando aparezca la misma luna en llena, y eso es lo que viene a ser precisamente 6 meses Urano regresando a Tauro. Entonces, tenemos la gran posibilidad los acuarianos de hacer una síntesis de procesos de 7 años para llegar a una visión de vida y a una dirección. Entonces, con una cuadratura con Plutón y demás en casa 9, está diciendo, necesito revolucionar los dogmas por los que me he estado rigiendo hasta ahora para abrir unos nuevos horizontes con la síntesis que me dio Urano en Tauro. Mm, tal cual. Escribir el propio libro, escribir un tema nuevo y todavía es un tema de años, es un tema de tiempo. Yo creo que es un signo que va a estar marcando muchas pautas de transformación en todo sentido, ascendentes también. No, y en general yo creo que a nivel colectivo, ¿sabes? Porque esta luna nueva, o sea, lo que ha hecho Urano durante 7 años a nivel colectivo es el momento de verlo, de valorarlo. Urano lo que toca lo despierta. Al tocar a Tauro despierta los recursos con lo que cuento, la valoración de la misma vida, el solo hecho de estar vivos, que es un milagro. Todo esto es lo que viene a decir Urano en Tauro. ¿Lo viste? ¿Te diste cuenta? Y ahora que lo viste, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Hacia dónde vas a direccionar la vida? Sí, está bello para en esta propuesta. Javier, llegamos al último signo del zodiaco, a la síntesis de los 12. Piscis, Piscis. o si la lunación te cae en casa 8. Ay, lunación en casa 8 para Piscis. Bueno, tal parece que el universo no termina. El infinito hace lo suyo, ser infinito. Entonces, ahí termina. Yo creo que Piscis en el trabajo que está haciendo, Neptuno jala muchísimo esta luna. Como que ahí hay una tiranta, tipo este quincuncio 150, que invita a traer y a regenerar o a continuar la regeneración con la que viene Piscis. Si bien ya viene regenerándose, si bien ya viene haciendo un trabajo del yo, Piscis ya viene individualizándose y eso lo podemos ver por los tres que están allí, lo que ha hecho el nodo norte, lo que ha hecho Saturno, lo que han hecho los respectivos eclipses este año para Piscis, ascendentes y lunas en Piscis. Ahora Neptuno también está devolviéndose a Piscis a terminar como de darle forma de qué es real, de qué es irreal, con qué vamos a iniciar 2026. Creo que esta luna nueva allí en la 8
más de lo mismo, como a rectificar más de lo mismo de a qué está dispuesto a soltar. Tiene un tiempo, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, el tránsito, Juan, de Saturno y Neptuno, lo que ofrece esta luna nueva es que todavía hay un tiempo que tiene de poder hacer por mano propia, porque también Piscis puede personificar a Saturno y a Neptuno. Piscis lo puede personificar. A veces no son situaciones que vengan de la afuera, sino que al estar en la casa uno y ya estar retrogradando, entonces le da como esa facilidad de que Piscis puede llegar a ser el propio representante de Saturno o a ser el propio representante de Neptuno, de adentro hacia afuera. ¿Qué no quiero ver con Neptuno? ¿Qué me niego a ver? O con Saturno, por el contrario, ¿qué estoy dispuesto a cortar por mano propia? Eso es mucho Saturno en casa uno. ¿Sí? Entonces muchas veces no es esperar a que ocurra, que puede ser más cómodo para Piscis, sobre todo la luna nueva en la casa 8 mágicamente de la casa 8 que sale, sino también que puedo ejemplarizar a Saturno diciendo: "Ah, esto corto". Afortunadamente Saturno sí tiene filo por ambos lados, pero tenemos con Saturno la capacidad de interpretarlo. Veamos también, Juan, cómo Júpiter, que está haciendo cuadratura a la lunación, si lo tomamos, es regente de Piscis. Sí, ya Neptuno fue tiempo después, pero el que ha estado siempre posicionado haciendo también Júpiter, que dice desde Cáncer, en un aspecto muy favorable a Saturno, ¿por qué no lo haces tú? Toma tú la autonomía, casa 5, ¿sí? Júpiter en Cáncer, empodérate con los dos cronos, esta capacidad que da Saturno y Júpiter en trígono, desde la 1 a la 5. ¿Qué tienen en común la 1 y la 5? Que es yo, casa 1, y la 5, puedo, porque es la casa del Sol. Yo puedo. Y Saturno y Júpiter al estar allí, que son los cronos del tiempo, tú puedes hacerlo y si lo haces está bien. Es la ventaja que nos da Saturno y Júpiter cuando están en común acuerdo de que lo puedo hacer y va a salir bien. No tanto buscar o imaginar que las cosas sigan pasando. A veces, creo que lo he dicho siempre, el peor error que podemos cometer con Saturno en la uno es darle largas al tiempo, porque es darle largas a algo que no está bajo nuestro control. En cambio, las decisiones sí están en mi control. Yo sí puedo decidir si en este momento sigo en este live o no. ¿Sabes qué, Juan? Ya voy a cortar, yo no sigo en este live. Eso sí está en mi decisión a que yo diga, pues esperar a que se vaya el internet o esperar hasta que algo externo ocurra, ¿no? Eso sí está en mis manos. Entonces, ¿qué sí puedo tomar en mis Y manos? eso es muy pisciano, eso es muy pisciano. Claro. Por eso decía que puede estar Piscis interpretando los dos, dado que el nodo norte le da mucha importancia a Piscis. Entonces, ascendente, Piscis, soles o luna en Piscis, puedo neptunizarme mucho con esa luna nueva en casa 8 y espero a que algo nuevo de la casa 8 emerja de no sé dónde, o también puedo empoderarme con Saturno, porque Saturno ya viene 2 años y medio, es que ya está más de salida. Al hacer ese último retroceso va a llegar hasta el grado 25 y se pone otra vez estacionario y en marcha, pues ese es el punto de decir, a ver qué haces tú con lo que estás viendo. Y decíamos algo al inicio de los distintos signos que donde está Marte es donde yo actúo. Entonces, si tienes a Marte en Escorpio, en casa 9, en este caso, también es la capacidad de fijar y decir, esta es mi decisión, casa 9 lo llevo a cabo, casa 9 decido esto y eso cambia toda la dinámica. O la famosa frase de que no puedo cambiar o esperar que algo ocurra, pero yo sí que puedo participar de alguna decisión, tomando las decisiones. Saturno premia mucho a Piscis cuando acciona de adentro hacia afuera. Digamos que es una ventaja que se tiene en esta línea, es algo que ocurre. Y ahí se logra sanar también las heridas. Volvemos a Quirón en casa 2, que es el oponente de la luna, donde Quirón dice, esto que te molesta en cuanto a valores, se soluciona cortando, se soluciona también muchas veces tomando decisiones. O también la otra manera de interpretarlo es a veces que tengo este problema y cuándo se va a solucionar. Sí, hay cosas que la vida nos muestra y las debemos vivir, pero sí podemos hacer, siempre podemos hacer algo frente a lo que está pasando, siempre. Siempre hay algo que podemos ejecutar por mano propia, que a veces no vemos, es otra cosa, o no queremos, es otra cosa.
Precioso esto. Mira, Javier, hemos tenido muchas lunas en Libra ahora, es decir, en este momento una luna nueva el 21 de octubre, pero tuvimos una luna llena 14 días atrás y tuvimos un eclipse en el último grado de Virgo, que es muy hacia Libra, es decir, los Piscis están supremamente tocados casi que por tres lunas en la casa 8. Se ha venido produciendo una puesta en evidencia del mundo de las sombras, del mundo del inconsciente. Y con esta luna nueva tengo la capacidad de ponerle la sábana al fantasma para que no me asuste más, para ver cuál es el origen de lo que realmente me está pasando. Entonces es como tener capacidad de reflexión de que esto que me está doliendo tanto en el entorno tiene una resonancia profunda con unos procesos internos de crisis y metamorfosis a los que estoy embebido haciendo este tránsito. ¿Cuál tránsito? Pues el regente de Pisces, tiene dos regentes, uno es Júpiter, otro es Neptuno, está cambiando de signo. Y Neptuno está haciendo un gran ciclo de 164 años iniciando en Aries. O sea que Piscis está sintiendo que se le está desmoronando muchas cosas internas y todo lo que ha vivido el último mes hace parte de ver esa crisis, de esa crisálida donde está embebido para el proceso de transformación y nacer como esa mariposa que está esperando romper la crisálida y darse a la luz. Esa luz se va a dar principalmente cuando Neptuno entre en Aries, ayudado de Saturno, y es un parto completo. Entonces es como si estuvieran los dolores de parto con las contracciones y también así como hablamos de Capricornio en una zona límbica, con Piscis pasa exactamente lo mismo. Es como si estuvieran en una zona límbica, pero poniendo en evidencia un proceso interno, una crisis interna que le está ayudando a hacer esta metamorfosis, este proceso de transformación. Eh, el otro regente que es Júpiter, al estar en casa 5 también le está pidiendo a Pisces, no te postergues más, como tú bien lo mencionabas, es el yo puedo. Tienes capacidades, tienes unos recursos, como irradias tu vida. No te dejes opacar por todo lo que hay en sombra, casa 8 porque un Júpiter en cáncer, en casa 5 está diciendo, irradia tu verdad, irradia tu ser, muéstrate, date a la luz. Sí, yo creo que es es un signo que decíamos hace un año con Juan. Creo que nos reuníamos por allá en diciembre o noviembre. Todo lo que le espera a los eclipses de Piscis, los primeros de marzo, luego septiembre. Creo que es el que está viviendo más todo este acontecimiento de cambio, de transformación, de dejar la piel mudar por los nodos. Hay tanto al mismo tiempo y que además venía muy acomodado, porque como Neptuno, que es su planeta regente, pues estaba allí los últimos, ¿sabes? Los últimos 15 años y pues eso es para acomodarse. 15 años en aquel momento cuando Neptuno salía de Acuario y entraba a Piscis. No, pues la comodidad pisciana, pero ya se acabó, terminó, entonces no es fácil, no es fácil mostrarle al ego que hay otra forma de ver la vida, que hay otras profesiones, que hay otras relaciones, que hay otra manera de vivir, soltando, pues quién mejor que también Saturno ayude a eso que es tan duro para Piscis y por eso quizás llega Saturno en esa coherencia universal de empujar a Neptuno y juntos tratar de darle forma. Imagínate todo este proceso sin Saturno allí. Pues es también como qué forma de qué tiene, ¿no? Momentos difíciles y viéndolo a nivel humano, pues creo que se percibe, ¿no? A nivel general, a nivel global, también ese tema de grieta y una luna y demás, creo que es muy protagónico. El otro signo es este, habíamos puesto a Cáncer, habíamos puesto a Aries, a Cáncer, creo que después colocamos, no sé si fue otro signo, creo que Eh, este también va en fila. por supuesto, sí. Yo creo que todos los cardinales y Piscis tienen su participación en especial aquí, sin duda alguna.
Em, Javier, yo pienso que los Piscis necesitan, sobre todo con esta luna, cultivar un proceso de transformación porque ellos van a ser los voceros de un proceso que se abre para el 2026 y que va a estar supremamente interesante lo que es 26, 27 y 28 mientras Saturno está pasando por Aries y Neptuno está allí en Aries para posteriormente ser ellos como los abanderados, los primeros, porque es que su regente va a estar, uno de sus regentes va a estar en fuego en Aries, abriendo un ciclo de 164 años, y el otro regente a partir de junio del 2026 va a estar en Leo. O sea, son los dos regentes de Pisces en signos de fuego que está diciendo, muéstrate, utiliza este liderazgo que te está dando la vida porque muchos necesitamos de tu poesía, de tu arte, de tu música, porque es lo que se está abriendo en las nuevas puertas de la percepción humana. Eh, Se creía, por ejemplo, cuando Neptuno entró en Pisces, no, se acabó el calendario maya, se acabó todo, se acabó el tiempo, se acabó la vida. Pero lo hermoso de la naturaleza es que es cíclica. No somos, como nos han querido embeber con las religiones escatológicas, un final, un paraíso, un cielo, un infierno y se acabó. No, somos proceso. Entonces, el final de algo es el inicio. Y en eso Piscis es maestro, porque sus dos regentes van a estar en fuego y van a estar marcando los inicios. Son los portadores de la fe, la esperanza, de la vida. Si ellos se desploman, entonces, a quién vamos a tener como modelos? Entonces, en este momento, a Pisces, con esos tres lunaciones que tuvo ahí en casa 8 le está mostrando sus miedos, sus temores, sus inseguridades, sus sombras. Qué maravilla empezar a trabajar con eso, que se haga evidente todo esto para tener la fortaleza de lo que se viene ahora. Sí, son la parte. Y fíjate cómo en el 2026 quedan limpios para iniciar, porque sale Neptuno definitivamente, sale Saturno, el nodo empieza a hacer lo suyo y ya va a ser más trabajo acuariano, y es como si gran parte de la tarea del 2025, la riqueza la recibiera en el 2026, va a ser un año muchísimo más fluido. Yo creo que este era el año de la tarea, del examen, de la tarea, del tache, de hágalo a borrador, preséntelo, no, vuelva y hágalo, presente otro borrador, presente otro ensayo. Es interesante también con todo lo que tiene para contar Piscis, ¿no? Todo lo que va a significar esto. Y Javier, aprovechando hablando de esto que estás diciendo del 2026 y demás, quiero comentarle a nuestra audiencia que Javier Aragón viene a Colombia y viene el 22 y el 23 de noviembre a hacer un evento que lo vamos a hacer los dos Aragones, Javier Aragón y Rafael Aragón, uno desde Argentina, otro desde Orlando, vienen a Colombia y vamos a jugar de locales Martín Ochoa y Juan Carlos Gómez. Vamos a estar haciendo nuestro programa de prospectivas del 2026, en donde lo que vamos a hablar es precisamente de esto, ¿no? De qué va a pasar con Saturno que entra ya en Aries, de Neptuno que también, de Urano que ya entra en Géminis, del cambio de eje nodal que terminan los eclipses en Virgo Piscis para pasar a Leo Acuario, del año del caballo de fuego que nada más ni nada menos que Javier Aragón es nuestro experto invitado para que hable de esta astrología china. Juan, son 2 días. Bueno, Juan, audiencia, 2 días que van a ser de mucho provecho. Son 2 días donde, ya lo hemos dicho, no son suficientes, pero le vamos a sacar el mejor provecho. Está todo debidamente calculado, patrocinado para que podamos en esos 2 días quedarnos con algo importante, quedarnos con cómo vamos a cerrar este 2025 para poder hacer esa línea de trabajo sabiendo cerrar, sabiendo entender qué fue lo que pasó, cómo vivimos estas dinámicas 2025 y cómo vamos a iniciar y qué nos propone el 2026 en toda la lectura posterior a.
Además que es importante, Juan, porque venimos ya 2 años en el mismo elemento que es en este caso el elemento agua. Desde el punto de vista de la astrología del Feng Shui, estamos en un momento importante de cierre de fin de año donde los rituales también cobran una importancia que más que el ritual resolver no es que resuelva, es que nosotros a través de un ritual logramos ser parte de eso y entender cómo viene, por ejemplo, el cambio de elemento, el cambio de contraste tan interesante que es soltar el elemento madera, serpiente de madera, que fue lo que estuvimos viviendo, y cómo le damos entrada al agua que vamos a tener no solamente el 2026, sino también 2027 en este elemento de agua, representado con el caballo de fuego, cómo lo vamos a interpretar, cómo hacemos esa transición. Y numerológicamente, Juan, pues es un año 9, cambiamos al año 1. Entonces, son muchos temas que nos interesa para qué podemos iniciar, qué podemos constatar, y creo que ahí va a ser la mejor excusa de podernos reunir 22 y 23 de noviembre, cordialmente invitados, también va a ser a través online. Entonces creo que va a ser un bonito cierre. Además, contar con la presencia también del otro Aragón, del otro Tocayo, y con Martín Ochoa. Van a ser 2 días excelentes donde vamos a darle forma entre todos a, a esto que propone 26. Los cupos presenciales son limitados, los virtuales son ilimitados. En este momento ya tenemos el salón a la mitad, es decir, los presenciales ya se ha venido llenando, queda la mitad de los cupos. Por lo tanto, anímense si quieren venir presencial a Bogotá, si están fuera de Colombia, el sitio del sector es muy agradable. Acá se puede conseguir, por ejemplo, Rafael Aragón se hizo de un Airbnb en un barrio cerquita a donde se va a hacer el evento. Le salió supremamente económico el Airbnb. Yo creo que, que es muy asequible. O si están en Bogotá, aprovechen la oportunidad de venir y tener la experiencia presencial. Yo sé que lo virtual nos ha acercado mucho y es muy cómodo porque evita uno embotellamientos, la lluvia y demás. Pero miren qué bonito en este momento con tanta inteligencia artificial la conexión humana que podemos llegar a tener y eso es lo que nos permite en este tipo de eventos. Abrazarnos con Javier, con Rafael, con Martín Ochoa, sentir la humanidad y el humor de cada uno en una presencialidad. Entonces, bueno, nos vemos acá el 22 y 23 de noviembre del 2025 para hablar de las perspectivas del 2026. Pues un compromiso con la vida, Juan. Una cita con la vida, una cita con el 2026. Ay, venga, yo cambio acá. Ya, una cita Además, para todos. Javier, esto que estabas mencionando del caballo de fuego, fíjate cómo el caballo es un símbolo de ir más allá. Y yo creo que el 2026 nos lanza en una dinámica con todos estos aspectos astrológicos a tener una nueva visión de vida, a no quedarnos en el victimismo de estar siempre contándonos la historia desde la misma forma, sino un empoderamiento, Saturno, Neptuno en Aries de las cosas y salir a caballo por lo nuestro, por estos procesos de individualidad. Es el avance, ese es un año de avanzar y además que viene con el uno, de avanzar, de iniciar. Bueno, eso lo dejamos. Saturno, por ejemplo, también que va mandando la pauta ya en Aries definitivamente, pues nos pone a todos en un algo, en un inicio de algo. El tema es cómo se acomoda para cada uno de nosotros, ¿no? Cómo lo podemos interpretar y hacia dónde también hacer esos avances, hacia dónde hacerlo de la mejor manera, no porque haya una fórmula exacta y perfecta, pero sí que tenemos opciones de dónde. Siempre hay algo que nosotros participamos dentro de lo que llamamos realidad. Entonces creo que es una excusa para hacerlo y estar allá compartiendo entre todos, pues qué mejor. Javier, recordar a nuestra audiencia que este miércoles 22 de octubre vamos a estar reunidos los cuatro. Vamos a estar reunidos por YouTube en un evento gratuito que vamos a hacer los cuatro por internet con Martín Ochoa, Rafael Aragón, Javier y yo para hablar de Neptuno regresando a Pisces y la síntesis y dar unas pautas y unas imágenes, más allá de quedarnos en cómo me afecta o cómo es el tema, es dar unas imágenes de lo que viene a ser este balance que viene a ser Neptuno de 14 años de haber estado en Pisces para
empezar una nueva ruta en Aries. El mismo 22 de octubre va a ser el día en que Neptuno reingresa al signo de Piscis. Mira lo que dice un comentario que me llamó la atención de Liliana. Los, los cuatro caballeros de la astrología psicológica. Será un honor estar presente y recibir los regalos de ese encuentro. Nos abrazamos en Bogotá. Claro que sí, es el punto de, es la excusa para poder reunirnos y darle la fuerza al 26. Yo creo que este fue un año, pues un año nuevo, ¿eh? Típico de los años nueve, Juan, de entrar en proceso de finales, pero sí que el 2026 por uno, por excelencia y con todo lo que hay, estamos siendo convocados todos como humanidad a empezar algo, a iniciar algo en nuestras vidas de ya no más, de ya algo que sea distinto. Yo creo que ya está bueno también de todo lo que fue Saturno los últimos 3 años, con Neptuno, sacrificios, temas, tener esa certeza de que siempre hay herramientas de cómo hacerlo mejor. Va a ser una gran píldora para todos poder verlo. Y siempre cuatro cabezas piensan mejor que una. Entonces va a haber mucho de dónde. Maravilloso. Bueno, Javier, nos vemos entonces el miércoles. Para las personas que nos han seguido estas más de 2 horas, muchas gracias por esta bella atención y van a encontrar este video tanto en el canal de Javier como en el mío con su menú de tiempos, con el patrocinio de Luisa Fernanda, quien está atentamente haciendo este menú de tiempos y que en unos momentos ya lo vamos a poner en línea para que si quieren repetir o reescuchar su signo en especial, pues van directamente a este tiempo. Otra invitación que quiero hacerle a la audiencia es si encuentran algún pedazo del video en donde ustedes dicen, esto me fascina y quisiera que un familiar lo escuchara sin tener que escuchar las 2 horas y media del video, pues mándeme debajo del video en los comentarios el minuto que quieren que sea cortado y con mucho gusto les hago el short, el corte de menos de 3 minutos para que pueda ser compartido a su amigo, a su familiar, lo que necesiten al respecto. Gracias, Javier, por este tiempo este domingo. Juan, a ti, gracias también por coincidir. Un abrazo ya próximamente presencial. Y gracias a toda la audiencia también que 2 horas y media, 2 horas 36, tienen que gustarle, tiene que gustarle la astrología. Pero gracias por esa fidelidad. Un abrazote. Gracias, Juan, 2 lunas también. en Escorpio, acá par de intensos. Alguien que los calle, alguien que los calle. Un abrazo. Gracias. Chao. Nos vemos.